Plaza Podcast. Historias que cuentan. Veus CC, desde 1919. Con Paco Polit. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Veus CC, este programa que cada cierto tiempo podéis escuchar a través de Plaza Podcast y en cualquiera de las plataformas de podcasting del mundo mundial, como son Apple Podcast, Google Podcast, iVoox y Spotify. Los veteranos ya lo sabéis, siempre os lo recuerdo, espero que estéis difundiendo la palabra a vuestros conocidos, amistades, familiares y demás, y a los nuevos siempre os digo lo mismo también, bienvenidos al club, suscribíos a la plataforma que más os guste, seguidnos a través de redes sociales, las podéis encontrar en TikTok, en Twitter, en Instagram, donde sea, VeusFC o Paco Polit, servidor de ustedes. Ponednos 5 estrellas en las valoraciones y regaladnos comentarios, que ya sabéis que esto nos ayuda mucho a seguir creciendo. Nos hemos venido hasta Benimamet, nada, apenas unos metritos, estamos de distancia de Feria Valencia, para hablar con, iba a decir, su máximo responsable. Es que al final es así, el fútbol y el mundo del deporte dan muchas vueltas, pero también el mundo de la empresa da muchas vueltas, y por eso nos hemos venido a este hotel Beleret, aquí en Benimamet, para hablar, iba a decir, con la persona que ocupa ahora mismo su despacho, don Ángel de Albert. Muy buenas. Hola, buenas. Es verdad, verte en un despacho fuera del fútbol es un poco raro, pero bueno, es un poco la vida que habéis elegido tu mujer y tú, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ahora mismo es otro mundo, pero bueno, la verdad que muy felices. Muy felices en la gestión de un hotel. Vamos a recordar, este Hotel Beleret, que tiene muchos años, en 2015 creo que lo comprasteis para reflotarlo, ¿no? Y básicamente a nivel familiar ha sido el negocio familiar vuestro en la última década aproximadamente. Muy diferente a lo que es el día a día futbolístico, sobre todo a la hora de madrugar, venirte desde Castellón aquí, sentarte, hablar con proveedores, negocios, teléfono todo arriba y abajo. Es un poco más agente de futbolistas que futbolista profesional, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, nosotros gestionamos, ¿no? lo que es el hotel, compramos la gestión y la verdad que es otro mundo. Es otra vida y lo llevamos ya haciendo hace 4 o 5 años. Mi mujer y yo más tarde, yo desde hace 1 año y medio, porque he estado en el mundo del fútbol hasta entonces, y bueno, la verdad que con mucho trabajo, nos está yendo bien y intentando hacerlo lo mejor posible, ¿no? La variante polifacética de Ángel de Albert va a ser protagonista a lo largo de esta charla en los próximos minutos, de un tío al que, yo te digo una cosa, antes de empezar un poco la charla, hablando con muchos compañeros tuyos, que siempre un poco lo hago también previamente a la entrevista para saber un poco qué opinan, ¿no? de Ángel como persona y demás, la valoración global, y yo creo que eso te tiene que llenar un poco de orgullo, es un buen tío. O sea, la frase es un buen tío. Eso es casi muchas veces mucho más importante que ser un futbolista reputado, reconocido, que te reconozcan en la calle, ¿no? Decir, no, mira, la gente dice que soy buen tío y eso está bien. Sí, la verdad que sí. Al final siempre he sido una persona, diría yo, educada, de ayudar a mis compañeros en toda mi carrera, y de dar lo máximo, todo lo que he podido, y que no se me quede nunca nada fuera, ¿no? Que darlo todo en el campo, y ya te digo, y para mí sobre todo lo más importante es la amistad que me he llevado de los compañeros, excompañeros, y intentar ayudarles siempre, en todo momento. ¿Cómo era el Ángel de Albert chiquillo que empezó a jugar allí en Benlloc? Que por cierto es un pueblo que yo conozco gracias a ti, porque tampoco tiene tantos deportistas conocidos aquí en la comunidad, ¿no? ¿O hay alguno más que hay allí en el poble? Sí. Hay uno que es muy, muy importante, que es Roberto Bautista, del tenis. Del tenis. Roberto Bautista, del tenista. Tenista. Correcto, muy importante, muy importante. Y bueno, yo de Benlloc, mi mujer de Ribesalbes, y a partir de ahí, pues mira, empieza una vida, ¿no? Sí. ¿Empezaste a jugar en el cole, como todo el mundo? Sí. Como todo el mundo. ¿Y cuándo se da esa transición del Ángel pequeñito que empieza a jugar al fútbol a que se fijen en ti en el Castellón y firmes por la cantera del Castellón? Mira, pues allí en el pueblo jugaba un equipo local de Castellón, alquilaban el campo del Benlloc y allí jugaban, se llamaba el San Miguel, y el presidente del San Miguel, Gorriz, que en paz descanse, pues bueno, se fijó en mí, de unos niños que iban a entrenar allí con ellos, sí. Y dijo, tienes que ir para Castellón, apuntarte a este equipo mío y ir a Castellón a jugar.
Y mira, y así fue. Con otros compañeros del colegio, de amigos del pueblo, fuimos a Castellón y poco cada año, pues bueno, al final el viaje de Benlloc a Castellón no era tan cómodo como ahora por la autovía, ahora ¿no? es diferente. Porque claro. Entonces era carretera normal y se hacía más pesado, a las 7 de la tarde, 8 de la tarde ir son 32 kilómetros hasta Castellón, 2-3 días a la semana y al final pues me fui quedando yo solo y a partir de ahí pues a los 14 años es cuando me llamó el Castellón y mira, fui a probar, aún me acuerdo, allí al Grau de Castellón, al Marquina. Y a partir de ahí, pues mira, me cogieron y fue una evolución pues de los 14 a los 18 en la cantera. Bueno, a los 17 ya estaba entrenando y jugando partidos con el primer equipo y así fue. ¿Eras ya tan largo con 14, 15 años o pegaste el estirón en aquella época? Sí, ya era alto, delgado y ya tenía altura, sí. Sí, o sea que desde el principio digamos que tu tipo de fútbol o de marcación, porque luego lo han preguntado, luego te repreguntaré, pero ¿siempre fuiste defensa? ¿Siempre? No. Empecé jugando de mediocentro. Sí. Mediocentro. Incluso jugué también en banda con 14, cuando fui al Castellón, 14, 15 años y 16, jugué en banda, jugué de centrocampista, jugué de lateral, de central. El entrenador me ponía, la verdad que yo era un jugador que me acoplaba mucho a lo que me decían, un niño muy trabajador. Y bueno, y al final pues ya cuando subí a juveniles, división de honor, nacional y amateur tercera división, ahí ya me retrasan entrenadores a central y es cuando empiezo a jugar ya de central. De hecho estás en edad juvenil cuando debutas en tercera con el filial, sí. Cuando empiezas a jugar con el filial, que ahí yo claro me imagino al de Albert con 18 años, que tú has dicho alto, delgado, que era un espárrago, o sea, sí, no habías cogido cuerpo, y jugar contra algún delantero de tercera división, que como bien sabes son muchos de ellos pues 30 y muchos, baqueteados, que se las saben, ahí o aprendes o te hacen aprender, ¿no? Correcto, te curtes, al final es lo que hay. Yo con 16 años, la época mía de juvenil fue una de las más bonitas que he vivido. O sea, yo jugué en juvenil C, juvenil B y juvenil A en un año. Pues pisé todo y el amateur. O sea, al final en un año y medio jugué en 4 categorías diferentes, me curtí muchísimo y aprendí muchísimo, que es cuando cuando ya me dieron la oportunidad de, ya con 17 años, subir al primer equipo. Esos son inicios de los años 2000, tú eres del 83, tú eres Correcto. 3 años mayor que yo. En esos inicios de los 2000 es un momento también un poco de cambio en Castellón a nivel de... Hay un equipo tradicional de toda la vida, que es el Club Deportivo Castellón, pero también estáis viviendo un poco esa pujanza a inicios de los 2000 de un Villarreal que acababa de subir a Primera División y que se empezó a generar ahí, iba a decir, una rivalidad bastante enconada, que han pasado ahora 20 años ya, estamos en 2024, te puedo preguntar, pero había como mucho recelo, ¿no? Además tú lo has sido, aficionado del Castellón, a estos vecinos de amarillo que de repente han subido de segunda a primera y tal y cual. ¿Tú eso como jugador cómo lo vivías? Porque empezaban también los derbis contra ellos en juveniles, en otras categorías y tal. Sí, yo la época de cadetes y juveniles, sí que es verdad que en aquel momento el Villarreal no era lo que era ahora. En aquel momento la cantera del Castellón era muy potente. Sí. Muy potente y del nivel o mejor que el Villarreal en aquella época. Pero sí que es verdad que después el Villarreal ya fue creciendo muchísimo y ha llegado a lo que es ahora, ¿no? Una de las mejores canteras del mundo, sin ninguna duda. Y bueno, sí que es verdad que ya se empezó a ver pues que el Villarreal estaba creciendo muy, muy rápido, con mucho trabajo. Y el Castellón pues seguía igual, con gente de Castellón, de la provincia, teniendo buenos equipos y buena cantera como siempre. Pero bueno, al final pues la gente sí que ha visto esa rivalidad y que aún existe, ¿no? Pese a que un equipo está en primera división y otro en primera ref, ¿no? Pero ya te digo, cada uno hace lo que puede en su categoría. De ese año en el que tú haces la transición del tercera, o sea, del filial al primer equipo, es un año bastante chungo, porque creo que tenéis 4 entrenadores esa temporada, la 2001-2002. En 20 de abril del 2002 debutas en Segunda B
con primer equipo, 19 años tenías, o sea, un pollo, básicamente. Y ¿te acuerdas de aquel partido, de aquel debut? ¿Contra quién fue? A ver. Contra el Benidorm. Contra el Benidorm. Contra el Benidorm, en Folletes, allí en Benidorm, me acuerdo perfectamente, que estaba de entrenador Santi Palau en aquel momento. Que era el tercero que había habido esa temporada. Una temporada dura. El Castellón en aquella época, Toni Bonet, que era el presidente, hacía plantillas muy importantes para subir. Sí. Hacían un esfuerzo muy grande, pero por circunstancias, pues la categoría segunda B era muy, muy complicada y mira, y fue un año muy duro. Yo debuté con eso, que tenía 19 años, y a partir de ahí, pues bueno, ya fue pues el crecimiento mío, ¿no? De ir poco a poco pues escalando y haciéndote pues el sitio, un nombre y trabajando mucho. De aquellos años, además me lo recordaban, gracias a los amigos del Telegram por recordarme este tipo de datitos que me encantan para estas charlas. Tú juegas un partido de Copa del Rey contra el Valencia, que es creo la primera vez que el Valencia, más allá de partidos en juveniles o en cadetes, que seguro que habrías jugado alguno, la primera vez que el Valencia se cruza en tu carrera es un partido de Copa del Rey contra el Valencia de Benítez, en aquellas 3 temporadas, que se tuvo que suspender porque un tarao desde la grada y en Castalia le pegó un mecherazo al árbitro después de un penalti, que no lo hiciste tú, lo hizo un compañero, me parece, pero es la jugada, hay un penalti, un tío lanza un mechero, le pega al árbitro, le pega bien, se suspende todo. Tú creo que tenías 20 años, 20, 21 años. Sí, por ahí. Se lió una gordísima, además se lió súper parda allí. ¿Qué recuerdas de aquel partido contra el Valencia, que al final siempre... También ha habido una rivalidad histórica entre Orelluzzi y valencianistas a lo largo de la historia. Sí, me acuerdo perfectamente, la verdad. Y fue un partido muy, muy disputado. Nosotros le competimos muy bien al Valencia aquel partido y me acuerdo perfectamente. O sea, fue un ambiente... Bueno, Castalia espectacular, siempre, Castalia claro. A reventar, a Valencia también es un rival bastante importante para ellos y la verdad que fue un partido muy muy intenso, que una vez paró el partido después se reanudó con el penalti, lo marcaron y ya no pudimos nosotros hacer nada, pero fue muy disputado y fue bonito, intenso. Creo que fue la primera eliminatoria de Copa de ese año, en octubre del 2003, 1-3 acaba el partido, que se tuvo que suspender, evidentemente, por todo lo que passó. Ha rebut un colp i ha rebotat alguna cosa. Un colp a Telle Sánchez. Això ja és més greu. Sí. Això ja és més greu perquè això sí que representa ja sancions dures. Pues ells són els seguidors que l'armen cada volta que ixen amb el Castelló fora de casa. No pot ser. I que estan donant-li una fama no massa bona. No, perquè a més no representen a l'afició del Castelló. Sembla que té un trau Telle Sánchez, Pues això li va costar al Castelló un fort correctiu. A veure què li ha llançat el gamberro de turno. Què és això, una llanda o...? No s'aprecia, però... Pues si estigueren tancats en la presó és que llancen aquestes coses. I els clubs saben qui són i no es deixaren entrar, no passarien aquestes coses. I això no es demostra així l'amor a un club. Suspendía cautelarmente la sanción de clausura del campo. Bueno, estaba leyendo aquí. Sí. Salisteis creo que al siguiente partido con una pancarta. Viendo aquí, no a la violencia, no sé qué. Claro, yo estaba pensando un poco vosotros la situación y tal. Porque claro, al final los futbolistas, no lo hemos contado nunca, pero cuando el futbolista está en el campo jugando en lo vuestro y pasa una movida de estas, os saca del partido completamente, o sea... Hombre, claro. Imagínate parar un partido por eso, reanudarlo otro día. Correcto. En la tensión que llevas en ese momento del partido, la tensión, la igualdad, y de repente pues otro día es totalmente diferente, te puedes encontrar peor y bueno, y nosotros la verdad que lo dimos todo y bueno, el Valencia era un grandísimo equipo y la verdad que estuvo muy bien. Enfrente tenéis un Valencia con Palop, Soriano, la gente nos acuerda, César Soriano, David Navarro, Ayala, Javi Garrido, Canovio Albelda en medio, Rufete, Sissoko, Juan Sánchez y Mista. Sí. Al final un equipo. Y luego salió Baraja, Jorge López, Marchena y Curro Torres. Quedaban 8 minutos. Cuando pasó todo esto del mechero, quedaban 8 minutos para el final. Baraja y Albelda, compañeros míos luego. Claro, que luego coincidías con ellos. Sí. De los años del Castellón, antes de entrar ya en la etapa del Valencia, me interesa mucho, de las 7 temporadas, el ascenso a segunda. No voy a decir inesperado, pero sí sorprendente en 2005, que os jugáis contra, creo, el Universidad de Las Palmas, y tengo apuntado el Zamora también. El partido contra el Zamora fue clave.
Y me interesa mucho porque hablando con muchos futbolistas que han pasado por este programa, en muchas ocasiones me han dicho que en ocasiones lo que más se celebra muchas veces es no bajar. O sea, porque no descender en muchas ocasiones es la diferencia entre la vida y la muerte para un equipo o para un club o por una situación económica y tal y cual. Pero después de muchos años, me consta que la fiesta en 2005 cuando subís a segunda para el Castellón fue la leche. O sea, imagínate. Impresionante. Muchísimos años, o sea, estamos hablando de muchísimos años que el Castellón no subía a segunda división. La gente lo estaba esperando muchísimo. Y yo lo recuerdo porque yo no pude jugar el playoff y me lesioné faltando 6-7 jornadas, 6-7 jornadas, y ya no pude volver a jugar. Y para mí fue un golpe muy duro, porque yo era un jugador importante en aquella época. Con 23 años, ¿eh? Sí, jugador importante en el equipo. Y bueno, y con Álvaro cuando vino ya no pude jugar, no pude ayudar a poder, lo ayudaba desde fuera indudablemente, pero no en el campo como me hubiera gustado a mí y como lo hice durante toda la temporada. Pero bueno, no éramos favoritos, habían equipos importantes, pero mira, se consiguió y fue un golpe muy, muy importante y muy bonito para la gente. ¿Tienes algún recuerdo de aquella celebración que por las calles de Castellón allí y luego Castalia la fiesta? Sí, me acuerdo perfectamente de todo, con el autobús por todo Castellón, la gente en masa fuera, el campo, me acuerdo yo, cuando pita al final, allí no cabía un alma, parecía que, madre mía, era una locura, una sensación de la gente llorando. Es que hacía muchos años. Son muchos años. Es que eran muchos años que no para volver otra vez fútbol profesional en Castalia, ¿sabes? Y por eso la gente fue tan importante para ellos. Que recuerdo el Beus que hicimos con Pedro Alcañiz, por cierto, allí en su pub, allí al lado de... Muy bien. En Castellón, nos contaba precisamente eso, que él lo habían firmado el Valencia el año del descenso y él había estado en la temporada 86-87 allí con muchos goles en segunda ayudando, y esos eran momentos de derbis entre Valencia y Castellón de segunda división. Hablamos de los años 80. Sí. Claro, volvemos al año 2005 para que el Castellón regresara a segunda, en un año en el que la gente, sobre todo los orelludos que escuchen esto, no se acordarán, pero estuviste cerca de irte. Estuviste muy cerca de irte. Sí. En noviembre de 2004 y estuviste a un pelo de gamba de ir al Alavés de Peterman, tío. Sí. Cuéntame eso, por favor. Pues sí, mira, la verdad que fue un interés muy, muy grande por parte de ellos. Para mí era un salto importante a un equipo de segunda división que estaba peleando por subir a primera, que subió a primera ese año. Y después pasó todo lo que pasó con Dimitri, ¿no? Peterman, pero bueno. ¿Llegaste a hablar con él? Con el director deportivo. Director deportivo. Pero con Peterman no. Bueno, es que, a ver, es que Peterman era director deportivo, entrenador, pero presidente. Bueno, tenía otra gente de confianza, que es lo que hablaba ahora mismo en aquella época. Y fue un interés muy grande. ¿No lo tenías hecho? Ellos, y al final, pues el presidente, Tony, fue el que tomó la decisión que no me iba, y yo la acaté, era muy joven, no me arrepiento de nada, y mira, el equipo ascendió a segunda división. Es que era el Alavés de Peterman y de Tebas, Javier Tebas, que estaba allí de asesor. Bueno, si hubieras hecho tu contrato, seguramente te lo hubiera hecho Javier Tebas, para que luego veas la vuelta que da la vida también. No lo recuerdo. Porque eso, era el encargado un poco de la parte legal del club. Sí. Te renueva el Castellón 5 años, precisamente, porque tú en esa temporada 2004 te hace un contrato hasta 2009, contrato que tú evidentemente respetas hasta el final, pero bueno, la conclusión es que esquivaste una bala, ¿no?, con el tema del Alavés, y encima salió bien la temporada para el Castellón. Y van pasando los años, en segunda división tenéis pues esa consolidación, estuvisteis varios años en segunda división también. Estuvimos, fue muy duro el primer año, el primer año fue muy duro, tuvimos también un par o tres de entrenadores, ¿no? Sí, hasta que llegó Pepe Moré, que la verdad que es quien dio un cambio radical al equipo, y cuando parecía que lo teníamos muy difícil, pillamos una segunda vuelta extraordinaria de equipo de playoff y nos salvamos. Sí. Y el equipo se salva, y al año siguiente el equipo pues ya se coge la categoría y ya parece otra cosa. Y el tercer año y el cuarto sí que son 2 años fantásticos para el club. O sea, nosotros quedamos quintos y sextos en aquella época,
No se jugaba, solo ascendían los 3 primeros. Correcto. Si hubiera sido ahora, el Castellón hubiera jugado dos playoffs de ascenso a Primera División, que hubiera sido muy bonito. Pero el equipo era un equipo que no con unos jugadores de nivel de las 8, 9, 10 plantillas de Segunda División, ni mucho menos, pero éramos un grupo de jugadores extraordinarios. O sea, se formó un equipo capaz de ir a San Sebastián, a la Sociedad, y ganar 0-2, ir a Gijón y ganar 0-2. O sea, es que recuerdo partidos extraordinarios nuestros que competíamos contra cualquiera y podíamos pelearle a cualquiera. Pero bueno, peleamos también hasta el final por esa tercera plaza. No pudo ser, al final siempre ascendían los equipos más importantes, pero fueron 2 años últimos, antes de irme, muy buenos. Claro, buenos. Es que yo son los años en los que empiezo a verte más habitualmente, porque en la radio en la que estaba entonces hacía los partidos de Segunda División del Levante, y de hecho en la temporada en la que el Levante desciende, que es en la 2007-2008, el año siguiente, que es la última tuya en Castellón, sí que te veo bastantes partidos, por aquello de tanto resúmenes, tal, y aparte jugabais, se os veía mucho en Canal Nou, ¿no? En el PUN 2 de aquel momento también había muchos partidos, otros tiempos a nivel televisivo también. ¿Cuándo te enteras en ese curso 2008-2009 de que Fernando Gómez y que la Secretaría del Valencia te está siguiendo y te están haciendo un seguimiento? Pues estaríamos hablando a lo mejor de la última temporada, esa misma temporada de antes de ir al Valencia, pues no sé, después de invierno, sí, después del mercado de invierno sería eso. Un poquito antes. O un poco, no sé, por ahí más o menos, o un poco antes, sí que puede ser, un poco antes. Y bueno, a partir de ahí, pues mira, para mí aquello, pues imagínate, ¿no? ¿Pero te cambia algo cuando te enteras que te están viendo a ver y tal? ¿O a ti no? No porque yo era un jugador importante para el equipo. Eras capitán, ¿no? Muy capitán, importante. Y éramos un bloque, un equipo, como te digo, o sea, que nos sentíamos muy a gusto. Éramos un equipo dominador, éramos un equipo... A mí es que no me cambió en nada. O sea, yo seguí jugando igual. Me cambió cuando ya después salió la noticia más adelante y la gente, ¿no? Al final lo típico. Es como todo, mucha gente que se puede alegrar por el salto y otra gente que pues no decide renovar y para poder... Y claro, pero bueno, es el fútbol y es una oportunidades en la vida que pasan. Yo en ese sentido confieso un poco mi parte de responsabilidad y ahora vais a entender enseguida por qué. Me acordé antes de Navidad, bueno, yo tengo con Ángel normalmente su cumpleaños es muy sencillo, es el mismo día que el de mi madre, es 1 de enero, con lo cual es muy sencillo. Yo llamo a mi madre y a Ángel siempre el mensajito. Me acordé el otro día que hace 15 años que te conozco. La intrahistoria del fichaje de Ángel es la siguiente. Yo me entero a mediados de diciembre de 2008 que el Valencia te está siguiendo. Esa semana viene Fernando Gómez a la radio a hacer una entrevista. Estaba Quique Mateo, estaba yo también y había alguien más. Y le preguntamos específicamente por ti. Y no nos dice que está la cosa hecha, pero lo deja implícito. Entonces yo hago mis llamadas, voy a recordar, en aquella época yo tenía 22 años también, o sea, era un pollo también, y decido el día 23 de diciembre de 2008, me pasan tu teléfono y te llamo. Directamente. Te llamo por teléfono, te estás acordando ahora, te llamo por teléfono y te digo: hola Ángel, muy buenas, soy Paco Polir, periodista de Valencia, ¿qué tal? Nada, te llamaba para felicitarte las fiestas y para decirte que nos comentan que tu fichaje por el Valencia... Y entonces me recuerdo tus reacciones. Primero, ¿cómo os habéis enterado? Y segundo, que sin decírmelo directamente, más o menos confirmaste que estabas firmado. Entonces, el 23 de diciembre yo saco un reportaje que se pone: el Valencia tras los pasos de Ángel de Albert. Y al día siguiente añado debajo: según fuentes consultadas por elvalencianista.com, que era una página web, el fichaje está cerrado y será oficial en los próximos meses. Aquel fue el primer fichaje, exclusivo además, que di del Valencia. 22 años tenía yo, tú tenías 25, y por eso me acuerdo siempre. Porque al final cada uno se acuerda en su vida profesional de las cosas, pero me acuerdo sobre todo de llamarte víspera, día 24, que la gente está siempre de vacaciones y tal. Me acuerdo que te pillé a calzón quitado, creo que era un jueves o un viernes por la tarde. Tú pensarías, el tío este que me llama a Valencia, ¿quién es? Y creo que te pilló tan desprevenido que más o menos me lo confirmaste sin darte cuenta. Total, era FETEN, a lo que vamos, amigo oyente, era FETEN, lo tenías ya hecho y de hecho a partir del día 1 ya eras libre para firmar y creo que se firmó en tal. Pero sí, a partir del 1 de enero del 2009 ibas a ser jugador del Valencia en los meses sucesivos. Y tú ya pasas ese último tramo, esos últimos 6 meses, jugando igual, rindiendo igual. El Castellón acaba muy bien la temporada, igualmente. Pero claro,
me interesa ahí el concepto de el salto que voy a dar, porque tú llevabas casi 200 partidos entre segunda y segunda B, pero, amigo, en primera no tenías experiencia y decías, ostras, esto va a ser un reto importante. Un reto importante, la verdad que sí. A un vestuario diferente, a un equipo diferente, un equipo con unos nombres extraordinarios. Pero bueno, lo que se me transmitió en aquel momento me gustó muchísimo. No serían fichajes, no iban a hacer fichajes extraordinarios, sino fichajes porque los jugadores extraordinarios ya los tenían. Correcto. Ya los tenían, y lo que querían era pues formar un equipo con gente más humilde, gente más trabajadora, gente de mucho trabajo, y formar ahí, junto con la gente tan importante que tenían, hacer un grupo, ¿no? Es lo que quería Unai, y me transmitieron, y yo, pues bueno, me dijeron las cosas muy claras, que me tenía que ganar un sitio desde el primer día, que todo era posible, siempre y cuando lo demostrara y diera el 100%, y que tenía una pretemporada por delante para poder ganarme un sitio. Y así empecé. Sí, de hecho, ahora hablaremos de esa pretemporada primera y de cómo comienzas la Liga, creo que contra el Sevilla como titular. Correcto. 2-0 contra el Sevilla, titular. Fernando Gómez, tu valedor para firmarte, y historias un poco del fútbol, da la casualidad de que 12-13 años después fue al revés. O sea, Fernando fue a buscarte cuando él era director deportivo del Valencia, vicepresidente deportivo del Valencia, en el año 2008-2009, y 12-13 años después, tú en el Castellón vas a buscar a Fernando para que sea vuestro director deportivo en primera ref. Sí. Es un tío importante, ¿no? En tu vida deportiva, en tu trayectoria deportiva. Sí, indudablemente. Y amigo, yo lo considero amigo, y una persona para mí con muchos valores, Yo, cuando se me dice que busco una persona para trabajar al Castellón en la parcela deportiva, pues yo, indudablemente, se me vienen a la cabeza X nombres, pero la primera decisión mía fue hablar con Fernando, sin ninguna duda. Lo conocía, sabía lo que podía aportar, la persona que es, la persona respetable que es, el trabajo que podía dar, su manera de opinar, que era muy importante. Y así fue. Mira, en la vida nunca sabes lo que puede ocurrir, y como tú bien has dicho, 12-13 años anterior estuve yo, que fue el que me firmó, y después, cuando vino a Castellón, yo pues fue la persona que indudablemente le dije a la propiedad que era la persona que tenía que ser, ¿no? Desde la distancia de los kilómetros que separan Valencia y Castellón, ¿crees que es una figura, la de Fernando, que en el Valencia debería reivindicarse más, debe tener más peso y más protagonismo en su día a día? Quizá, no debo decir trabajar en el club, que podría ser, pero hablo de que hablamos del futbolista centrocampista que más goles ha marcado en la historia, un tío con 15 temporadas que ha estado en el Valencia, y es como que no sé la importancia que debería tener. Pues buena pregunta, es una buena pregunta. A una persona que, como tú bien has dicho, todo lo que has dicho de él, ¿no? O sea, una de las personas de las más representativas del Valencia, de la historia. Tú le viste jugar cuando eras un nene, claro. Y lo vi jugar también en el Castellón. Correcto. O sea, Castalia levantada, aplaudiendo como si fuera, y dando la clase que él tenía, ¿no? Sobre todo lo que tú bien has dicho, ¿no? Cara al gol, la manera de colocarse, y cómo era un jugador que veía puerta muy fácil y con una técnica exquisita. Pero sí, una persona muy, muy valorada y respetada en Valencia, por lo que ha sido. O sea, estamos hablando de un jugador más importante de la historia del Valencia, de los más importantes de la historia del Valencia. Bueno, todos no pueden estar al Valencia, él pasó su momento, y ahora hay otra gente, y para estar ahí pues tiene que haber la gente que confíe en ti, y bueno, ya te digo, ojalá algún día pueda volver ahí al club, porque yo lo sé que es el club que él ama y es el club de su vida, sin ninguna duda, porque podría aportar muchas cosas, y ojalá, ¿no? Ojalá. Me ha gustado mucho lo que has dicho del perfil de fichajes que Fernando precisamente quería para esa temporada, que es la suya segunda como director deportivo. En la primera, el objetivo, cuando llega Vicente Soriano y llega Fernando, precisamente es mantener lo que hay, y de hecho es el primer año de Unai, no entras en Champions por muy poquito, el equipo acaba entrando en Europa League y tal, pero en ese segundo año, y me has dicho, el objetivo era hacer equipo y traer jugadores de otro perfil. Quiero aprovechar un poco para reivindicar ese perfil de futbolistas. El tuyo, el de Mathieu, el de Fegulí,
Bruno Saltor, Jordi Alba del Nasti Tarragona. Claro, repescado del Nastic y luego como extremo izquierdo, y que luego fue reconvertido a lateral izquierdo. Jugadores que en global, a nivel de inversión en fichajes, costaron 0 o casi 0. Y sin embargo, el rendimiento de la gran mayoría de vosotros, tú estuviste 3 temporadas, Mati estuvo más y encima se vendió por una pasta al Barça, Fegulí, aunque se acabó yendo, Fegulí tuvo muchos años muy buenos después de haber estado allí. Y ese perfil de futbolista, no sé por qué, se denostaba mucho en aquella época, pero creo que el tiempo ha jugado mucho a vuestro favor, porque conseguisteis objetivos a coste prácticamente 0 y rindiendo, yo creo, de manera aceptable, incluso muy buena en muchos casos, ¿no? Sí, al final esa combinación de jugadores extraordinarios que tenía el Valencia, que ya los tenía en la plantilla, más ese perfil de otros jugadores de otro nivel, pues se hizo una combinación con Unai, el míster, que lo supo hacer muy muy bien, y conseguimos 3 años quedar terceros, que fueron para el Valencia la vida, a nivel económico, la vida, y jugar Champions otra vez para el Valencia, y ya te digo, o sea, al final el club económicamente, yo recuerdo anécdotas del presidente de Llorente, de Manolo. Adelante, Ángel, es el programa para ello, ¿eh? Pues yo recuerdo que él venía, me acuerdo yo que venía todas las pretemporadas, venía al vestuario a los primeros entrenamientos, y lo primero que nos decía muchas veces es decir, para poder cobrar y dar valores al club, hay que entrar en Champions. Sí. Así de claro, a la plantilla. O sea, él llegaba el primer entrenamiento y os decía, chavales... De los primeros entrenamientos, una persona que tenía muy clara, muy claro en ese momento lo que el club se jugaba, y con la plantilla que veía delante, con los jugadores que habían y el grupo que había, lo decía muy claro. O sea, entrar en Champions es la vida para el club. Y bueno, y Unai hizo un gran trabajo y lo conseguimos 3 años seguidos. ¿Cómo era el Unai que te encontraste al llegar? Porque tus referencias suyas tendrías pues de lo que le había visto el año anterior en Valencia, de la etapa en el Almería, la etapa en Lorca, yo lo conocía de esa época. Del Lorca, pero no es lo mismo verlo enfrente que tenerlo como míster. ¿Cómo es ese primer contacto cuando llegas tú en verano de 2009? ¿Qué te encuentras? Si es tan pesado como te habían dicho, porque era un tío muy insistente en los entrenamientos, que los veíamos entonces. Una persona educada, trabajadora, muy trabajadora y muy insistente en lo que él quería. O sea, al final, manejar un vestuario como era aquel, para un entrenador que él venía de la Almería, de haberlo hecho muy bien con la Almería, correcto. Lorca... no es fácil. No. Lo supo llevar muy bien, y supo, pues bueno, organizar un grupo con todas las competiciones que jugábamos, porque en aquel entonces se jugaban 3 competiciones. Sí. y bueno, también la plantilla que tenía era una plantilla larga, pero era una plantilla, como hemos dicho antes, ¿no?, de jugadores muy muy importantes, selección española, internacionales, y después gente de nivel medio, más que trabajadores, que eran los que, pues que al final en un campo no solo es hay que recuperar, hay que correr, hay que posicionarse, hay que trabajar, para que después los importantes, ¿no?, pues definen, ¿no?, que es lo que marcábamos nosotros un poco la diferencia, y él eso lo supo llevar muy bien. Y ya te digo, sobre todo educación, trabajo, y que viera que era el primero en llegar y último en irse, y para eso pues también tenía un grupo de trabajo muy bueno, con Carcedo, que trabajaban muy muy bien, y eso pues ayudó mucho. Que tú dices que llegaba Llorente al principio de la temporada y os fijaba ese objetivo, pero os lo fijaba vosotros y a Unai también. Y tener que trabajar. Yo en su momento quizá no lo valoraba tanto, con los años evidentemente también, y su evolución posterior, que luego te preguntaré, pero empezar de 0 día 1 en la pretemporada, o primeros días de la pretemporada, ya con esa mochila de responsabilidad, para un entrenador debe ser jodido, ¿eh? De decir, ostras, independientemente de que juegue mi equipo mejor, peor, de que saque tal y cual, aquí o entro top 3, top 4, o se va a poner la cosa mala, no solo para mí como entrenador, sino para mis jugadores y para el club de manera colectiva. Sí, bueno, económicamente el Valencia en aquel momento era lo que era, y te vuelvo a decir, los jugadores tops los tenía ya, y para rodearse pues no podían llegar a otros jugadores de mucho más nivel en el tema económico, a lo mejor, pero lo hicieron muy bien, se movieron muy bien, y no es fácil,
pero Unai, bueno, lo demostraba día a día en los entrenamientos, o sea, la ambición y las ganas que tenía, eso lo transmitía, y después saber llevar un vestuario con muchos jugadores importantes, y curtirse como ha demostrado, ¿no? Y después todo lo que ha hecho a partir de ahí, o sea, que al final fueron 3 años para él seguro de una experiencia y un valor tremendo, y que lo hizo a un nivel muy muy bueno. Fíjate, yo pienso que todos nosotros en la vida tenemos que cometer errores para aprender y para llegar al punto que queremos, por regla general. Yo en mi vida profesional sobre todo he cometido 1000 errores para llegar al punto en el que estoy, y creo que Unai, gran parte de los suyos como entrenador fueron en aquellos años, entre comillas, a golpes, ¿no? En muchas ocasiones, y ahora las comentaremos, de eliminatorias y tal, y cambios y rotaciones y no sé qué, que luego en la progresión y el resto de equipos no los ha cometido. Y al final yo creo que eso es un signo de aprendizaje y de inteligencia de cualquiera, de un entrenador, de un jugador, que en Valencia era un entorno, una plaza difícil. Vosotros lidiabais con toda aquella presión, él con toda aquella presión, pero salir reforzado como lo hizo él en los años siguientes. Luego se fue a Rusia, y en Sevilla, y en el Arsenal, y luego en Paris Saint-Germain también, en todas sus etapas, y en Sevilla. Y bueno, lo está demostrando a día de hoy ahí en el Aston Villa. Para mí todo el origen está ahí, más allá de todo lo que hiciera en Lorca y en Almería, pero es que el Valencia, amigo, era primera división, era Champions. Eso lo notabais también en muchas ocasiones, que él como que se ponía toda la mochila y en muchas ocasiones la llevaba a él. A ver, en el vestuario habían jugadores con una jerarquía muy importante. O sea, imagínate nosotros el primer año, yo cuando entro el primer año en 2009... A ver, ¿a quiénes te encuentras al llegar? No, claro, una plantilla extraordinaria, pero desde David Albelda y Rubén Bareja hasta Villa, Silva, Mata, Pablo Hernández, que empezaba ahí la selección junto con Joaquín el primer año. Ever Banega, que lo firmaron de joven y ya se le veía unas condiciones tremendas. Marchena, que había ganado Carlos Marchena, un líder. Qué cuidado. Tenías a Miguel. Claro, a Miguel Brito, muy buena persona. O sea, jugadores de un nivel muy bueno. Jugadores de un nivel muy bueno. O sea, y al final todo eso, englobarlo junto con la gente que llegamos, y todo eso tiene su mérito, porque encima jugábamos me acuerdo el primer año que jugamos, que tuvimos que ir a Stabæk, allá en Noruega, creo que fue en Noruega, Dinamarca, Noruega, a jugar allí en un campo, claro, preliminares para entrar en la Europa League. Sí, o sea, en la recién creada Europa League. En la recién creada Europa League. Porque era la UEFA hasta el año anterior, y ese año que entras tú es el primer año Europa League, la 9-10. Y tuvimos que ir allí, me acuerdo yo, aquel campo cerrado, artificial, aquello. Después tuvimos, creo que nos tocó, no me acuerdo quién más nos tocó, luego nos tocó un equipo italiano, creo, para entrar ya directamente a la Europa League. Y bueno, llegar a semifinales como llegamos contra el Atlético de Madrid ese mismo año, creo que nos eliminó el Atlético de Madrid allí en el Calderón. No sé si son en cuartos o en octavos o en cuartos, es el famoso penalti de Zigic. Correcto, cuartos de final. Sí. Y la verdad que sí, son épocas muy bonitas, y llevar imagínate todos los jugadores que te he dicho, y muchos que me dijo, también estuvo Esviges Maduro, el extranjero estaba Esviges Maduro, vino después Sofian Fegulí, después otras plantillas, vino Jeremy Mathiel, el mismo año que yo también. Eso es. Jeremy, que se tiene que adaptar, no entiende nada de español. Pero cuéntame cómo era jugar con Jeremy Mathiel. Jeremy era una persona muy buena gente, sí, pero distante. A ver, hablaba menos que... Hablaba poco. Que una monja de clausura. Hablaba poco, pero después en el tema físico era mejor. Sí. La potencia que la potencia que tenía era extraordinaria, Lo que pasa es que era una persona muy introvertida, distante, entrenaba, se iba. Poco a poco se fue soltando hasta que, luego fue capitán en el Valencia también, y imagínate, ¿no? Pero una persona que aprecio mucho también. Pero es que vosotros los defensas, que os tenéis que hablar mucho por pura necesidad. Muchas veces los delanteros van un poco a la suya y tal, pero... Teníamos ese problema. Tú jugabas central zurdo. Claro, yo lo tenía muchas veces, lo tenía a mi lado, y era era la palabra era como porque no te sale o lo que sea y tal, y bueno. Pero no aprendiste nada en francés, aunque fuera para decirle tú, no sé qué. Yo le hablaba en español para que él entendiera. Para que se adaptara, ¿no? Entendiera los capitanes, hablar español para que lo entienda y se espabilara, y
Y la verdad que esa misma temporada fue cuando Unai apostó mucho por a mitad de temporada hacia adelante, que jugaba con Jeremy y Jordi. Sí, el doble lateral. El doble lateral que empezó a hacerlo él y dio tanta importancia y mira, se adaptaron muy bien. De ese inicio, y enseguida ahora repasamos algún partido mítico de aquella primera temporada, pero tú debutas en Mestalla en un trofeo naranja, en la presentación, contra el Arsenal, ganáis 2-0. ¿Cómo es jugar en Mestalla? O sea, ¿cómo es primero ese primer impacto, ese primer contacto con el campo? Que tú sabes que los trofeos naranjas es un poco diferente, ¿no? Porque el ambiente no es el mismo que en los partidos, mucha gente con cariño, domingueros, ¿no? Gente que viene de verano, mucho extranjero, mucho turista, pero tu primer contacto con Mestalla, el ambiente, la grada está tan empinada, tan vertical. ¿Tú desde abajo cómo lo vives? Pues la verdad que lo viví una expectación increíble, o sea, una sensación brutal. Era mi primer partido, yo ya había entrenado y tal, pero con gente... Lleno es diferente. Lleno es diferente, encima era contra un gran rival, el equipo del Arsenal que estaba Wenger, entonces era un buen rival, era un muy buen partido y el equipo, pues bueno, ya demostró pues a dónde iba, ¿no? Desde ahí, ya desde la pretemporada y bueno, salió todo bien y yo ya estaba adaptado como uno más, o sea, con unos compañeros extraordinarios, con unos mejor, otros peor, pero con respeto con todos, gente, un grupo extraordinario, un vestuario muy bueno, muy bueno. De los 3 años, ¿cuál fue tu colega más próximo? Es que yo, Jordi Alba, yo era mi compañero de habitación. Pero era Durante como tu 3 hermano años, pequeño, ¿no? Claro, era mi persona, era la persona en la que yo estaba. O sea, él no tenía carne de coche, yo lo llevaba a su casa, yo lo llevaba. Se lo sacó hace muy poco, ¿eh? Yo lo recogía para entrenar, lo llevaba algunas veces, muchas veces. Yo me quedaba en su casa, porque yo no tenía vivienda aquí, vivía en Castellón y tal. Y todos los compañeros también, pero hice una relación muy buena con él, lo quería muchísimo. Pero bueno, yo me llevaba muy bien con todos los demás. Pero él sí que era una persona que pasaba más tiempo, ¿no? Pasaba más tiempo con él. Pero no había cachondeo con el tema del carné, porque sí, pasaron muchos sí. años, creo que cuando estaba en el Barça acabando se lo sacó. Una cosa... No sé. La verdad que era un chaval, un niño muy, muy querido en el vestuario y él se hacía con todos y... Jordi es que era tan joven. Claro, es que era era más joven. De ese nivel... porque subía Paco y Isco en aquella época, subían con nosotros, pero eran jugadores, eran juveniles aún. Estaba en tercer año de juvenil. Claro, no tenían esa potestad como Jordi. Jordi venía de la segunda, Jordi venía del Nasti de segunda división, con poca edad, y ya le dio mucho para crecer. Y Unai ya después lo explotó ya de una manera extraordinaria, ¿no? Y bueno, la verdad que él, pese a su juventud, después demostró lo que ha sido, ¿no? Hombre, viendo la trayectoria posterior suya, supongo que hay nada que decir. Te habrá alegrado también como amigo suyo, pues todo lo que ha ganado, todos los torneos que ha ganado, capitán del Barça, o sea, 1000 cosas, ¿no? Todo. Ahora atracando en Estados Unidos, ¿no? Sí. Bueno, ha ido allí y bien. Y después, pues, del vestuario, pues, con David, Albelda, Vicente, de la Terra. ¿Habláis valenciano allí? ¿Dentro? ¿Hablabais valenciano allí? Con gente, con Albelda, con Miguel Ángel Moyá, después cuando vino también, porque él también hablaba valenciano, o sea, en Bruno Saltor, catalán, o sea, sí, por supuesto. O sea, que eso no se perdía en ningún momento. No, entre los que hablábamos valenciano y que hablan catalán, hablábamos valenciano y catalán, o sea, y después los demás, pues ya castellano. Y los extranjeros, pues... Bueno, y Mathieu no hablaba a escuchar y aprender, ¿eh? Porque después sí que es verdad que otros extranjeros como Miguel, Manuel Fernández, muy buen jugador, mala suerte las lesiones también, y ellos enseguida son gente que el español lo dominaron muy rápidamente, muy rápidamente. Es verdad, el portugués es mucho más fácil, pero lo hablaban a la perfección. Yo me acuerdo, ahora que lo has dicho, Manuel Fernández, que tuvo en aquellos años la famosa lesión aquella del peroné, que hubo, bueno, se dieron... Es un poco, la lesión del peroné de Manuel Fernández fue la versión moderna de la lesión de la colonia de Cañizares.
O sea, sabíamos lo que se había roto, pero no sabíamos cómo se lo había roto. Y hubo 1000 versiones, que si esto, que si aquello, que si jugó con todo roto no sé cuántos minutos porque era una bestia, que era una mala bestia. Una bestia. Y correcto. tú lo veías entrenando, ¿no? Manuel Fernández era un animal. Una bestia y una calidad extraordinaria, pero no tuvo continuidad. Por diferentes motivos, porque a veces el entrenador contaba con 2 jugadores, una plantilla muy larga, amplia, y otras veces porque estaba lesionado o por lo que sea. Sí. Pero bueno, es que era una plantilla muy larga. Es que en aquella época el Valencia analizaba las plantillas y al jugar 3 competiciones, porque fueron 3 años jugando 3 competiciones. Tenías que tener 20 tíos. Pues tenías 20, 22 tíos y la verdad que fueron 3 años buenos, pasando sus momentos, porque también tuvimos momentos difíciles, como todos los que pasan, pero al final consiguiendo los objetivos, entre comillas. Me has hablado de mediocampo para adelante y también bandas, pero compañeros tuyos ahí detrás, Alexis, Marchena, David Navarro, que fuiste pareja con ellos. Aquella primera temporada juegas 26 partidos, que son muchos partidos, en primera división, muchos de ellos. Cuéntame un poco relación con los otros centrales, porque Alexis jugaba por la izquierda también, Carlos podía jugar en los 2 sitios, David Navarro centro, también. Carlos, sí. Claro. ¿Qué tal con ellos? Bien, muy bien, muy bien. Personajes diferentes cada uno de ellos. A ver, Alexis era un personaje interesante. Sí, pero muy buena persona. Muy buen fondo. Al final, buen fondo, que es lo que importaba. Y al final éramos compañeros rivales, o sea, para el mismo sitio, ¿no? David Navarro, la relación que tengo con él, David Navarro de Sagunto, o sea, una persona extraordinaria, muy buena persona. Carlitos Marchena, un tío ejemplar, trabajador, humilde, con una calidad y de donde venía, ¿no? Que al final jugaba en la selección española. Sí. Ahí. Es el tío del récord. Tiene el récord de partidos sin perder de, creo que toda la historia del fútbol con su selección. Es increíble. Al final tenía jugadores importantes. Viges Maduro, que muchas veces jugaba de medio centro y alguna vez de central. Correcto. Para esas rotaciones que hacíamos en las 3 competiciones, una vez los ponía de central. Sí, después ya vinieron más adelante más jugadores, pero con todos, yo me llevaba muy bien con todos. Al final en el campo indudablemente nos teníamos que ganar el sitio, los entrenamientos y Unai decidía, pero fuera de ahí, muy buena gente, muy buena gente. Y detrás has hablado de Moyat, que es esa temporada. Era una época un poco de mucha rotación, porque el año anterior había estado Renan al principio y no había habido ahí una continuidad. Y sin embargo llega César, que es un tío que en aquella época creo que tenía 37 o 38, 39 años ya, más baqueteado que baqueteado. Dice, hay un oyente a través del Telegram que dice: César fue un fichaje extraordinario porque dio un rendimiento extraordinario para la edad que tenía. ¿Cómo notasteis en la defensa un poco ese cambio? Miguel Ángel Moyá, que jugó el verano siguiente, creo que como mediocentro, un amistoso contra el Manchester. Sí. Que aquello fue maravilloso como invento. Pero bueno, Moyá y César sobre todo como portero. ¿Cómo era la comunicación con él? ¿Y cuántas veces te llamó monstruo, máquina, monstruo? ¿Cómo lo sé? César, Moyá y Guaita. Eran los porteros. Y Guaita de Chovenet, sí señor. Cuidado, o sea, que ya se le veían muchas maneras. Bueno, César como persona, una persona extraordinaria, que vive por aquí en Valencia también, y quedo con él alguna vez también, un gran amigo. O sea, una persona, un veterano, una persona que no paraba de hablar, una persona que te posicionaba, una persona que te ayudaba muchísimo, te daba muchos ánimos en los momentos duros, difíciles. Y listo como la madre que lo muy parió, listo. Los partidos, fuera los de momentos, casa, ¿no? partidos duros, que eran muy igualados, él sabía llevar los tiempos. Y tenía una competencia con Miguel Ángel Moyá, que era un jugador con unos pies extraordinarios. Es que había un nivel en la portería muy, muy importante. Muy importante. Y Miguel Ángel, una bellísima persona, que como te he dicho, jugaba muy bien con los pies. Y gran portero también, o sea, es que... Y Guaita, que entonces estaba en el filial, pero que ya estaba en el primer equipo y ya se le veían unas condiciones y unas maneras, con la envergadura que tenía, las manos, la llegada. La verdad que atrás teníamos seguridad, la verdad que sí. Y me falta por el repaso lo de delante. Claro, tú llegas cuando los 3, que luego acabaron siendo 4, Villa, Silva, Mata y luego Pablo se une también a ese cuarteto de ataque, pero en muchas ocasiones ser un defensa con ese equipo es un habla de doble filo, porque la gente de fuera piensa, no, al final jugar en este equipo se la das al de delante y el de delante ya se inventará algo para meter el gol.
pero también a los de detrás os da una presión extra, ¿no? Decir, ostras, si tenemos a Villasilva en el equipo, más nos vale al resto no liarla para que ellos puedan meter los goles y tal. Ejemplo, el partido aquel en Bremen. El 4-4, ¿no? Ese lo jugaste, correcto. Creo que jugué, porque no sé si jugué, creo que jugué con Carlos. Sí. Carlitos Marchena, creo que eso fue ese partido define esa temporada para mí. Sí. Partido loco, partido espectacular, con alternativas. Que el Werder Bremen creo que era el que había ganado la Europa League anteriormente. Sí, estaba Marco Marin y toda esta gente. Osil, Mertesacker, Naldo. Era un equipo... Naldo, el central, grande. O sea, era un equipo que peleaba con el Bayern Múnich por ganar la Bundesliga. Era el gran, venía de ganar la Europa League. Era un equipo que jugaba muy ofensivo. Sí. Por eso... la verdad que cuando nos tocó la eliminatoria, Valencia-Werder Bremen era un partido bonito de ver, porque nosotros con toda la gente que teníamos arriba, pero sí que es verdad que aquel partido me acuerdo también perfectamente y pronto nos metimos ya con 2 goles de ventaja, creo, muy pronto ya y después ya el partido fue un poco loco porque ellos eran un equipo hiperofensivo y nosotros también éramos un equipo con mucha gente ofensiva y atrás pues bueno, tuvimos que hacer mucho trabajo y fue una locura y bueno, y gracias a Dios pues lo conseguimos, ¿no? Pasar la eliminatoria. Sí, ese partido para muchos chavales es de los primeros grandes recuerdos que tienen, sobre todo de principios de los 2000, nacido a principios de los 2000, que recuerdan pues aquella temporada 2009-2010, el 4-4 en Bremen como partido espectacular. Pues nada, la temporada, el resumen, eres titular en el partido aquel de debut contra el Sevilla, por cierto, equipazo, tenía Canuté, a toda esta gente. Negredo, Luis Fabiano. Que creo que era Canuté o uno de estos lo expulsaron, por cierto, ganáis 2-0. El toque rápido del chino, la tiene el Guaje, va Villa, espera la llegada de Banega, que engancha a Banega, le va a pegar Banega, ¡gol! ¡Mata! ¡Gol! ¡Gol Valencia! ¡Juan Mata! Sigue Banega, buen traslado, Hernández. ¡Afuera! ¡Gol! El Valencia afuera, le esperaba Hernández y Pablito la metió para el 2-0. Ganáis los 5 primeros partidos fuera de casa. Tenéis el mejor arranque en 90 años de vida. Era la temporada aquella del 90 aniversario, justamente, que llevabais ahí la equipación. Primeros 5 partidos fuera de casa, primera vez que se consiguen 90 años. 43 puntos la primera vuelta del Valencia ese año. Oyente, 43 puntos en 19 partidos. Y os ponéis tercero con aquel partido contra el Español, gol de Zijic en el 90 de cabeza, un centro creo que de Joaquín desde la banda, así con rosca y tal, en un partido que se juega el 2 de enero, nada más empezar la temporada. Toca de cabeza Nikola Zigic, dejó ahí a Joaquín, puede ser una de las últimas del Valencia, el centro de Joaquín es bueno, Zigic, gol del Valencia, Nikola Zigic. El centro es muy bueno de Joaquín, desatascó el partido el fontanero de 2-0-1 con ese remate de cabeza marcando el 1-0, Valencia 1, Zigic. Español 0, tanto nadar y al final se va a ahogar en la orilla. Y sin embargo la segunda vuelta fue al revés. La segunda vuelta, fuera de casa empezáis ahí a pasarlo un poco peor. En Copa os lleváis un susto contra el Alcoyano, que os lo puso muy difícil. Y en la siguiente ronda, un partido que tú juegas el día del Depor. Palmatoria en casa, un 1-2 contra el Depor, y luego vais a Riazor, os ponéis 0-2, goles de Zijic, y luego el desastre. Cuéntamelo tú, porque aquello fue una desconexión brutal. Sí, la verdad que de tener la eliminatoria, la remontada, pues se nos hizo largo. O sea, el equipo perdió el norte en la segunda parte y mira, y al final pues ocurrió lo que ocurrió y no pudimos avanzar, pero bueno, son momentos. El equipo sí que es verdad que al jugar las 3 competiciones, pues bueno, hay partidos mejores, partidos peores y no fue nuestro día y esa eliminatoria. El Depor también, es verdad que en aquel momento era un Depor que competía muy bien, pero indudablemente nosotros éramos los favoritos. Éramos el Valencia, era la plantilla que teníamos, éramos el equipo que estábamos arriba en la clasificación y teníamos que haber pasado la eliminatoria, pero mira, hay veces que ocurren estas cosas. Espera, que va Felipe, gol. ¡Gol! Eliminatoria
qué cagada defensiva. ¡Gol del Depor! Tras una pifia monumental, Filipe a base de fe se hace con el cuero, hace el escorzo, ingresa en área y chuta como ya vencido para meter el primero. Equilibra la eliminatoria, marca el Depor 1, Valencia 2. Bueno, pues llega el gol en La Coruña, Germán. Ya no hay prórroga. Pelota Filipe, corre por la línea de fondo, chuta más que centra y Juan Rodríguez al fondo de las mallas. Marca el Depor, marca Juan, Depor 2, Valencia 2. Pues ya lo han oído, llega el gol del empate del Deportivo de La Coruña. Ese partido, aquel 2-2, que finalmente supone que el Valencia caiga eliminado en octavos contra el Depor, yo creo que ese día o esos días empezaste a descubrir lo que es la cara menos amable un poco de la crítica aquí en Valencia, porque tú hasta entonces, esos primeros meses, habías vivido un poco con viento a favor, Mestalla a favor, grandes marcadores, pero a partir de enero, febrero 2010 empiezan los palos. Y yo te tengo que preguntar cómo se viven los palos, porque a ti te pilla ya con 27 años recién cumplidos. Pero imagínate a Jordi, o imagínate a un Alcácer o a un Guaita. Hay que tener espaldas anchas, porque Mestalla es una plaza y Valencia es una plaza que exige. Sí. Hay que tener aguante. Pero bueno, uno cuando está en el campo también es verdad que está muy concentrado en lo que hace, pero sí que es verdad que hay momentos que afecta. Porque al final nosotros en el momento que pillamos una racha mala y bajamos de esa tercera posición, nos colocamos quintos o sextos y tal, ya era como una sensación de derrota, una sensación de equipo impotente, de equipo que no va a llegar al objetivo, de equipo... Pero claro, al final nosotros también peleábamos contra equipos como podía ser el Sevilla, el propio Villarreal, la plantilla que tenía... Claro, estaba el Atleti Bilbao también, Atlético de Madrid, que tenía un grandísimo equipo. Al final peleábamos ahí con 3-4 equipos muy potentes, y económicamente a lo mejor presupuestos más altos, y al final pues también pasábamos momentos duros, y no es fácil manejarlo, pero para eso están los compañeros. Al final hay compañeros que con una sabiduría y un saber estar muy muy grande, que en los momentos más delicados pues salen y sobre todo pues en el día a día te ayudan, ¿no? Que eso es al final uno lo que tiene que apoyarse. Sobre esto que comentas, de los 3 años en Valencia, ¿cuál dirías que para ti, colectiva y personalmente, ha sido el momento más difícil? ¿O el golpe más duro? ¿O la eliminación más jodida? ¿O el peor partido que digas, tierra trágame? Yo creo que a lo mejor, ahora recordando, podría ser a lo mejor un partido, me acuerdo yo, contra el Málaga en casa, creo recordar, que no sé si sería contra el Málaga de... No sé si estaba ya Pellegrini. Pellegrini allí. Contra el Málaga aquel día, la verdad que lo recuerdo en Mestalla, fue un partido duro. Para mí yo creo que fue un partido... el típico partido pues que no te encuentras a gusto, por lo que sea, y podría ser. Porque yo he vivido momentos mucho más buenos que malos en el Valencia. He tenido la suerte, gracias a Dios. Es que esos 3 años acabas en Champions, en todas las competiciones hay muchos más partidos buenos que malos, indudablemente. Pero al ser una plaza como la que es, una gente exigente, como debe ser Mestalla, tan exigente, y con los jugadores que había, pues los partidos no tan buenos pues también son duros de llevar, pero ya te digo, al final te apoyas con jugadores que lo han vivido mucho peor y que han estado a otros niveles y que te ayudan, y eso es fundamental. Al ver de al lado, claro, te relativiza todo, ¿no? Dices, claro, a ver, Ángel... La responsabilidad, el momento de coger la pelota, o sea, al final hay momentos de partidos que no estás, que el pase, ya no haces un pase de central al media punta por dentro a David porque te da miedo, y David te la pide 6 veces y se la das una vez y se enfada porque no se la das, porque tal, teniendo la razón, porque tú tienes ese miedo de hacer ese pase de 25-30 metros por si me la cortan y me pillan cara a mí, porque la gente enseguida, y antes lo haces porque tienes la confianza de que sabes de que él, lo que tú decías antes, se va a girar con facilidad, te la va a hacer buena y va a ser una jugada trenzada, y si sale en gol, pues mira, la pelota sale desde atrás, ¿no? Al final hay momentos, pero después tener esos jugadores que siempre la quieren. Yo siempre digo lo mismo con este mundo del fútbol, o sea, quiero jugadores
que la quieran. Sí, un Banega. Exactamente. A Ever Banega le han sacado pañoladas y le han sacado tal, pero el balón, dámelo otra vez. Sí. Dámelo otra vez. Y ha hecho partidos extraordinarios. Y después hizo lo que hizo y tomó la decisión de irse y tal. Pero duro, claro que duro. Hay momentos duros, indudablemente. Sí, de hecho, tú coincidiste con un Parejo recién llegado el primer año. Con ¿no? Dani, sí, con Dani. Nada más llegar, que venía allí con de... Sergio Canales también, sí. Que son esos tipos de futbolistas que lo hemos visto posteriormente. Que han sufrido también, Han sufrido. Ahí, mucha crítica en la llegada. Uno venía del Madrid, otro venía del Getafe, que son jugadores muy importantes, pero se hicieron poco a poco, supieron dar el salto en un club como el Valencia, que te da esa, aunque por ejemplo Sergio venía del Madrid, pero... Y mira, después han sido los jugadores que han sido y me alegro mucho por ellos porque encima son muy buenas personas. Que me gusta que los reivindiques porque en muchas ocasiones el espectador o algún espectador no entiende el futbolista, sobre todo el centro del campo, que es un poco ese perfil, que la pide siempre. Y cuando dice, pero si no está dando ni una, vosotros que estáis abajo lo podéis decir mejor. Esos jugadores son los que os van a sacar las castañas en un partido difícil. Correcto. Igual que el que viene y te hace la cobertura y te la hace la cobertura 10 veces. David Albelda de la vida. O sea, David sabías que en el momento que tú salías él estaba en tu sitio. Sí. Y te hacía la cobertura, te hacía una falta estratégica. O sea, y perdías el balón y no pasaba nada. La siguiente no puedes estar pensando, porque en primera división ya a esos niveles, si estás pensando ya, a la siguiente te ha vuelto a ganar otra vez el delantero. Sí. Al final, Valencia es una plaza que a muchos jugadores que han salido de aquí, que después también han triunfado por ahí, les ha valido para poder ser jugadores, sin ninguna duda. Lo mismo que he dicho de Unai. Valencia curte. Para bien o para mal, te curte. Si aprendes, te puede curtir para bien y tu carrera futbolística puede ser magnífica. Extraordinaria. Así es. Eso entonces hila con algo que yo he hablado con muchos otros futbolistas. La exigencia de Mestalla es buena. Sí. Mira que hay mucha gente que critica, es que en Mestalla sois muy exigentes, es que en Mestalla no sé qué. Digo, no, todo lo contrario. Y tú has sido futbolista y a ti te han pitado. Sí. Te han aplaudido y te han pitado. Sí. Y lo has vivido. Sí. Eso es necesario. Sí, totalmente. Ya te lo digo yo, o sea, los jugadores, muchos jugadores que han salido del Valencia y han tenido sus momentos buenos y sus momentos malos y lo han sabido sobrellevar, te hace mucho más jugador, porque Mestalla es una plaza muy importante, con un ambiente que vive en el fútbol, que apoyan al equipo en las malas, en las buenas. Cuando tienen que silbar te van a silbar, pero cuando tienen que apoyar te van a apoyar. El esfuerzo. Lo estamos viendo ahora con los chavales. Los chavales ahora, Mestalla. El esfuerzo de lo que están haciendo todos los chavales. El Pipo, Rubén, lo que está sacando de los jugadores ahora. Es que, y ves, son chavales jóvenes, pero lo dan todo. Eso es lo que quiere Mestalla. Nosotros cuando eran otro tipo de jugadores de un nivel top, muy importantes, pero en el momento que bajábamos un poco el nivel también de presión o bajábamos tal, Mestalla, a Unai y a nosotros también nos han sacado pañuelos, ¿eh? Sí. También en esos 3 años, ¿eh? Muchos más a vosotros que ahora, por ejemplo. Muchos más. Y el equipo nunca bajaba de la sexta plaza, nunca. Sexta, séptima plaza, que yo recuerde, no he vivido nunca estar tan atrás, que va. No, y cuando estabais sexto era un drama. Era un drama, es verdad. Era otra época, pero un drama jugadores. Para la gente y para vosotros. Para nosotros también, totalmente. Porque ¿te acuerdas los lunes que iba Llorente allá a Paterna? Sí, no, claro, y preocupado, y normal, porque al final... Ostras, todo el mundo tiene su presión y cada uno en su sitio y en los despachos y para pagar. ¿Cómo eran esas visitas? Porque se hablaba mucho, los periodistas, ¿sabes? De puertas para afuera hablábamos mucho de llorentinas, ¿no? Del equipo, 3 empates, 1 derrota y 1 victoria y ha sacado 5 de 9 o 5 de 12 o lo que sea. El presidente ha ido este lunes a Paterna, ¿vale? ¿Cómo eran esas visitas? Pues mira, cara al vestuario siempre eran de confianza y de refuerzo. Y de refuerzo. Siempre. Después lo que hablaba con Unai en su despacho, eso ya son cosas de ellos. Y luego fuera se nos decía, le ha puesto tal y ha exigido tal. O sea, correcto, que al hay final que lidiar con todo, ¿no? él, exactamente. Y al final hay gente en el vestuario que se llevaba muy bien con él, lo respetaba mucho, que ya lo conocían anteriormente y tal. Y al final, diciendo las cosas muy claras, para que el equipo reaccionara, indudablemente. Sí. Y siempre ayudaba. Ahí nunca se venía a negatividad, no, porque al final, tú viendo el equipo que tenías, en el momento que se pueda cambiar la racha dinámica mala o lo que sea, el equipo estaría arriba, porque es que
se veía, porque tú veías la plantilla y al final dices, ostras, por B, al final, en el momento que el equipo esté bien, va a estar peleando de arriba. Y así era. Pero claro que pasaron durante la temporada momentos difíciles, ya lo creo. No, y además os no recordaba era todo tan un poco bonito. que todo lo que hacíais, volviendo un poco a su discurso inicial aquel primer verano, iba un poco en esa línea, porque antes de llegar tú es la época aquella en la que hay impagos en enero, febrero del 2009, se paran las obras del nuevo Mestalla. Han pasado 15 años y todavía están ahí, pero que no había un duro. No había un duro y se tuvo que negociar y renegociar. Y de hecho el Valencia baja mucho en la temporada antes de que llegues por el tema de los impagos. Y claro, el hecho de que entrara Llorente era precisamente para asegurarse que en enero cobraré lo vuestro, que en junio cobraré lo vuestro y que todo estuviera. Y en ese sentido, tú como jugador, supongo que podrás decir que su gestión en ese aspecto no hubo ningún problema, se pagó siempre en tiempo y forma, todo correcto, ¿no? En esos 3 años que yo viví allí, siempre. Si se podía retrasar, lo avisaban con tiempo, se retrasaba y después cumplían y no pasaba nada. Los jugadores no tenían ningún problema, o sea, al final la seriedad y estás tan metido en los objetivos que al final pues también el dinero era importante, es importante, pero no es una cosa que si no se puede pagar el 30, se pagará el 30 del siguiente mes o a los 45 días. No había ningún problema. Sí. Cada uno tenía sus cosas fuera y tal, pero que en lo que era dentro del grupo, ahí dentro en el grupo, pero ahí no había ningún problema. Había comunicación, os lo decían todo. Es que acuérdate, era el año aquel, tú estabas cuando fue el follonero, se llamaba entonces el follonero, Jordi Évole, que fue un día con vosotros, creo, en avión allí, con el Chufa Giner, y os hizo un reportaje, que si el Valencia estaba muy mal económicamente, mucho cachondeo con Llorente y que sí iba pagando las luces de las oficinas, porque, bueno, pero tú sabes cómo es la televisión, ¿no? Quería ver al presidente, a Manuel Llorente. La quinta planta, por favor, coja el ascensor, al fondo. Es que me han dicho que él es un presidente muy ahorrador. Y sube por las escaleras, sí, es cierto. Pues yo voy a hacer lo mismo. Perfecto. Yo no quiero que por culpa mía el Valencia tenga más deuda. Subo andando. Andando, muy bien. ¿Vale? Eso es bueno. Gracias. Hasta luego. Esta luz, si está encendida innecesariamente, la apagamos enseguida, ¿eh? Que... Se ve lo mismo. Hombre, ¿verdad? es que me han dicho que usted va de este palo. No, aquí lo único que hacemos es que uno hace lo que haría en su casa. Pero el caso es que internamente, vosotros sabéis que al menos en esa parte estaba todo... Lo estaba serio. Sí, era serio. Se intentaba hacer de la mejor manera posible y ahí está. O sea, después con todas las ventas que tuvo que hacer Manolo también para el club, totalmente, ¿no? O sea, David, de Silva, de Jordi, de Juan. Al final todos son ventas porque el club pues tiene que requerir, y vienen otros jugadores, viene Roberto Soldado, viene Aduriz, viene Piatti, viene Tino Costa, viene muchos jugadores que han venido. Fegulí explota y vuelve, Jordi explota y pega un paso adelante. Viene Ricardo Costa, viene el otro compañero mío, el central, el francés internacional por Francia, que venía del Lille, ahí no me sale el nombre. Adil, mi amigo Adil. Bueno, no, digo, no te acuerdas el nombre, pero de él te tienes que acordar. Un personaje con todas las letras, ¿eh? O sea, un equipo, vuelven a hacer otro equipo, hacemos otro equipo que compiten y vuelven otra vez a quedar terceros. Sí. Son plantillas que se van remodelando, viene Sergio Canales, viene Dani, Ever da un paso hacia adelante, Verbanega, Albelda aguanta un par de años más, te ayuda mucho a crecer, viene Mehmet Topal. Es que muchos jugadores que han pasado esos 3 años que han dado ese salto también, que se han ido jugadores muy importantes, que han venido otros para poder seguir el objetivo que decía Manolo. Era estar ahí entre de los 4 primeros, sí o sí. Y sobre todo terceros, ¿no? Que eso ya te lo garantizaba. No te he preguntado, pero siendo defensa en los entrenamientos, ¿cómo es tener enfrente a Villa, a Silva, a Mata, a Pablo, a Joaquín? Un poco martirio tenía que ser, ¿no? Defenderles, porque encima dices, es que no lo puedo levantar 2 metros porque... No, pero ¿cómo era estar con ellos allí? Pues bueno, pues al final un aprendizaje. O sea, al final... Diario, porque te exigían al máximo. Son profesionales que entrenan a un nivel impresionante y te exigían al máximo. Dime una cosa de los 3, por ejemplo, de Villa. ¿Qué es lo que más te flipaba de Villa? Para mí el golpeo a portería. O sea, golpear con la izquierda, golpear con la derecha. Control y golpeo. La facilidad que tenía, ya no dentro del área, sino cerca del área, golpear con la izquierda, con la derecha. Era
Era una manera de ver la portería para él, una definición, una agresividad brutal. De Silva. La calidad, la manera de controlar el balón y ponerse entre el balón y el jugador contrario para no quitarle el balón. O sea, siempre le hacías falta. O sea, es que siempre le pegabas patada y cuando lo pitabas le habías pegado. Seguro, le habías pegado porque el balón lo controlaba de una manera exquisita. La manera de verle el pase para dárselo por delante a David o a Sijic cuando estaba jugando. O sea, la técnica, el control, espectacular. Algo de Mata. De Mata, también la calidad, la definición de la interpretación de fuera a adentro como lo hacía, el golpeo que tenía también, no golpeo fuerte, pero golpeo de colocación. Sí, preciso, ¿no? Preciso, golpeo preciso, balones por delante, mucha calidad también. Muy ágil en movimiento, al ser pequeño, al ser no muy ágil en el movimiento. Que muchas veces indetectable, ¿no? Para las defensas, tienes ahí tu zona y tal, y de repente aparece Mata por cualquier hueco y dices... Y muy rápido de movimiento, con también ese golpeo, no de fuerza como David, que le golpeaba brusco y colocado, sino él más de técnica, más de colocación. Muy bueno también. Y tampoco quiero que se le suban mucho los humos, pero vamos, dime algo de tu amigo Pablo. Pablo era vertical, Pablo tenía una potencia, unas piernas, cogía el balón, encarador nato, siempre quería el balón, o sea, al final, en la época buena del Valencia, tenía una verticalidad muy, muy importante. Es que para hacerte con un hueco que en teoría iba a ser para Joaquín, tienes que tener mucha personalidad, tener las cosas muy claras y sobre todo ser muy valiente. Totalmente. Un tío que no se arrugaba, me acuerdo a Pablo le daban. Le daban, bueno, no sé si en entrenamiento le dabais vosotros, pero en los partidos, jugando en banda, le daban unas tal y el tío iba. Una persona con una verticalidad y unos contra unos y otra vez. Y sí, después también, y veía bastante puerta, ¿eh? Sí, hacía goles, mucho gol. Lo veía muy bien, igual que Joaquín era más de banda a banda, asistente de banda, balones por delante, con mucha calidad, saber estar. Pablo era más vertical, más enérgico, posiblemente. Oye, y que Pablo, que es tu amigo y ha sido socio en varias empresas y en varias iniciativas en los últimos años, que sea un ídolo ahí en Leeds, a ti no te alucina, y que tenga un mural allí en la ciudad, a ti esas cosas no te flipan y te dicen, alguna vez hablando con él, tío, pero tú ¿de qué vas? Me flipaba, pero una vez visto muchos partidos de él y lo que hacía allí, claro. Es que a él allí ha marcado muchísimos goles. Si vas a Leeds, pero él allí es capitán general. Pero hay goles que ha marcado allí en Leeds, que claro, también ha sido un poco de verticalidad, de técnica, de irse de 2 o 3 jugadores, hacerlo fácil, claro. Es una liga mucho más vertical, enérgica, de fuerza, de potencia. Pues él era lo diferente, todo lo demás, y ves todos los goles que ha marcado allí y ves muchos goles de ellos y dices, madre mía, ¿cómo no va a ser aquí si es que esto aquí no se ve? Y encima pues se lo ha ganado en el campo. El respeto que le tienen a Di, eso es lo más bonito que hay. Sí, en el caso además del Leeds, pues la época aquella de Bielsa, con el ascenso, es que al final, bueno, Pablo Hernández, que tiene su propio Beus, que podéis escuchar cuando queráis, y que es capitán general en la ciudad de Leeds. Por cerrar ese primer año, hemos hablado del 4-4 en Bremen, como partido así mítico, entráis en cuartos de final, jugáis en Mestalla un 2-2 contra el Atlético de Madrid de Forlán, Agüero, Jurado, De Gea, Perea, Raúl García, Reyes, que en paz descanse. Reyes, o sea, equipazo. Claro, tú, Forlán y Agüero. Sí. Con esos dos, ¿qué haces? Quiero decir, ¿cómo lidias con 2 tíos así? Porque ahora te preguntaré por otros delanteros, pero en ese caso concreto, el Cacha Forlán y el Kun Agüero, que estaban en su momento de eclosión, defenderles tenía que ser también un martirio. Bueno, y era un equipo, uno de los grandes rivales, ¿no? Junto con el Sevilla y el Villarreal para esa tercera y cuarta posición en Liga. Ya los conocíamos, pero sí, a ver, sobre todo, y jugadores diferentes. Eran jugadores muy diferentes. Forlán era muy también de tipo Villa, muy de golpeo, que golpeaba muy bien al balón, rápido, en movimiento, golpeaba enseguida de cabeza. Y el Kun era más de potencia de pierna, de girarse rápido, de pegarte con él con pierna a pierna y no moverlo del sitio, de aguantar bien el balón. Extraordinario. Y bueno, pues mira, fue un partido duro. Para mí fue un partido duro porque ahora pienso yo y
Yo venía anteriormente de que estuve una temporada enfermo, padecí la gripe A en aquel momento, y estuve lo menos 10 días de baja. Pero bueno, estaba jugando habitualmente y Unai tenía confianza en mí y bueno, y me puso otra vez a jugar y tal. Yo venía, no estaba muy allá al 100%, pero bueno, me hizo jugar y tal, me encontré bien y fue una lástima ese 2-2 y después ya me lesioné. Te lesionaste. Contra Osasuna. ¿Ves el partido? No sé si lo viste en el campo, en casa. En casa, no pude, no lo vi en casa. Claro, el penalti aquel de Zigis de Juanito con la camiseta, tú en casa estarías lanzándole los mandos a distancia a la tele. Increíble, ¿entiendo? increíble. En el centro, ahí está con Rosquita, la pelota muerta dentro del área, Zigis le pega mal, pide penalti, pide penalti, dice que no. Se van a comer. No, dice que no. Dice que llevan no. la mano los jugadores del ¡Cara dura! ¡Mira! Pide Zigis que hablen con el juez de fondo. ¿Qué penalti le acaban de quitar al Valencia? ¡Ladrón! ¿Qué penalti le acaban de quitar al Valencia? Tranquilidad. Es un ladrón. ¿Qué penalti le acaban de quitar al Valencia? Yo estoy agarrado. con Rubén, es un ladrón. Si tiene la camisa rota, la tiene rota. Mira. La tiene rota. Pero si la tiene rota. Pero bueno, con el VAR de ahora hubiera dicho equivocación clara, clamorosa, pero como una decisión que se tomó entonces, pues mira, fue una pena. ¿Te acuerdas del árbitro? Pues ahora mismo no lo recuerdo. francés. Florian Meyer se llamaba. Pues imagínate. Que, bueno, la camiseta de Zigis está por los veteranos del Valencia la tienen, hicieron un tour con ella en su momento y tal. Sí. Yo la llegué a tener en mis manos con todo el agujero que tenía Sí. y Juanito se cachondeaba años después de que se llevó puesta la camiseta porque efectivamente aquello fue un trauma, porque te digo una cosa, si os metéis en semifinales teníamos muchas opciones, nosotros teníamos ese año fue un año que teníamos mucha confianza. Sí. Mucha confianza que podíamos hacer ganar un título, algo para el club. Creo que luego sí que es verdad que fue el Fulham, que hizo una temporada también en Premier, lo hizo bien y tal, pero no era un equipo de los tops para nosotros en una hipotética final, ¿no? Si hubiéramos pasado. Pero bueno, son cosas que pasan y vivencias. Y de hecho, el final de la temporada juegas nada, cuanto apenas. Estaba lesionado. Terminaste a principios de abril. Cambios ese verano. El segundo año hay pues mucho menos minutos para ti, porque llegó Ricardo Costa y había más variables también. Pero hay algo con lo que coinciden muchos compañeros tuyos. En ningún momento ni pusiste una mala cara, una mala palabra. Ahí entra, creo que la veteranía de, a pesar de llevar una temporada en Primera División, haber jugado tanto en Castellón y tener ya tus 27, tus 28 años, una experiencia y decir, yo estoy aquí para ayudar. Cuando juegue voy a dar el máximo. Cuando no juegue, a entrenar, a pelear. Porque hay otros jugadores, sabes que no lo hacen. Que en cuanto pierden el sitio, enseguida todo es un drama, salgo a rajar, no tengo actitud. Qué importante es eso, ¿no? Ya te digo, yo desde que me lesioné contra Osasuna, me acuerdo como si fuera ahora. ¿Qué lesión fue? Me rompí el recto anterior de golpeo, el cuádriceps. Yo ya vi que a mí ya se me acabó la temporada, ya no me pude, me caí, ya para mí se me terminó todo porque después me quedaba el Atlético de Madrid, la vuelta y todo. Yo ahí sí que me dio un golpe bajo, en el sentido de decir que fue una lesión importante, que estuve varios meses y ya empecé la pretemporada. Con miedo al golpear, con miedo, ¿no? sin estar al 100%. El Valencia indudablemente movió en el mercado y vino Ricardo, no sé si también vino Víctor Ruiz o fue el tercer año, no lo recuerdo. Creo que fue el tercer año, ¿no? Y Adil Rami también el tercer año, que vino pues ya con Ricardo. Creo pues que Stankiewicz llegó también por ahí. Marius, la catapulta. Bien, ¿Cómo sacaba el tiro de banda? ¿Venía del Sevilla o de la Sampdoria? No recuerdo. De la Sampdoria cedido. Marius también. Bueno, cambios, y a mí me costó entrar por la lesión, no estuve bien, no me encontraba tal. Y bueno, y con Unai, tranquilo Ángel, la temporada es muy larga, jugamos 3 competiciones, cuando te necesite tienes que estar al 100%. Y yo me dediqué a entrenar, a trabajar, y cuando me necesitó, ahí estaba para jugar. Se cumplieron otra vez objetivos, para mí fue otro año más en el Valencia, otra vivencia, otra experiencia. Jugamos Champions, jugamos contra el Manchester, fue una lástima que no pasamos, no pasamos creo de grupo, o sí que pasamos, no sí que pasasteis, sí que pasamos, y nos toca el Chelsea, puede ser. Os liquida el Schalke 04 de Raúl. El Schalke, sí que es verdad, el Schalke 04 de Raúl, sí que es verdad, me acuerdo yo perfectamente. Hay un 1-1 en Mestalla, que acuérdate, es que esto te lo tengo que preguntar sí o sí, erais un equipo extranjero.
Yo no he visto eso en mi vida. Mira, llevo 20 años como periodista. No he visto nunca que por un tío, Raúl González, que jugaba en el Schalke, toda la opinión pública española iba con el Schalke y el Valencia, que era español, era el equipo extranjero en esa eliminatoria. Vaya. Era acojonante en Madrid. Los reportajes, los no sé qué. Dices, chico, que el español es el Valencia. Pues nada, fuisteis ahí a Alemania, a Gelsenkirchen, que es súper difícil. Perfectamente, sí. Un poble, un sitio de mucha minería, mucho carbón, mucha cerveza, que tienen mucha cerveza ahí en el campo. Y Farfán ese día os revienta. Un 3-1, 2 de Farfán. Ricardo Costa había marcado el primero, nada más empezar el partido, y luego os empata Farfán, marca Gabranovic, y Farfán en el 90 os liquida. A veces estaba completamente volcado, sin ningún tipo de orden, buscando la heroica, y lógicamente cada balón largo era ocasión clara de... Esta ya es la última jugada en la que Farfán en carrera, calidad, la verdad es que define con calidad ahí frente a Guaita en el 3-1, que ya le daba la clasificación, cerraba el partido, la clasificación ya la tenían con el 2-1, pero con esa jugada el árbitro pitó el final del partido y lamentablemente el Valencia dice adiós a la Champions. 3-1 y más hostias, y más palos. El Schalke era entonces el que estaba peleando también con la Bundesliga y tal, con el Bayern Múnich, y nosotros también teníamos esa confianza de que podríamos... No era un rival que era un muy buen rival, pero que tendríamos opciones en el equipo que éramos, pero mira, fue un golpe. Estaba Soldado, estaba Duriz, estaba Mata, que se mantenía, fue su último año, estaba Pablo Hernández, quiero decir, estaba en la medular, has hablado, pues Topal, que había venido ese verano, un buen equipo, un buen Valencia, pero... Tino Costa, Vanega... Vanega... Pero es verdad que en Alemania pues las cosas no salieron bien. De hecho, luego el Schalke, pues a la siguiente eliminatoria lo eliminan. Más palos. Como también hubo más palos en Copa del Rey contra el Villarreal esa temporada. Perdéis 4-2 en el Madrigal. Ojo al equipo. Marco Rubén, Bambino Rossi, Cazorla... Bruno Soriano. Vais Sena, allí y 4-2. 4-2. Nos remontan y empezamos bien, ¿eh? Empezamos ganando. Creo que marcó Ever Banega, creo que marcó el primero, me acuerdo yo, y dominando el partido. Una primera parte muy buena por nuestra parte, y la segunda parte nos venimos abajo, nos remontan y nos eliminan. Sí, la ida había sido 0-0 en octavos en Mestalla, y luego vais allí, pasa pues eso. Se acusó mucho esos años las eliminatorias. A Unai, yo creo que gran parte de las críticas, y a vosotros también, claro. A nosotros también, nosotros lo veíamos. Nosotros es donde decíamos, estamos cerca, porque en el propio vestuario lo decíamos. En Liga lo tenemos todo más o menos bajo control, pero ¿qué nos pasa podemos aquí? Podemos hacer algo, porque son equipos que no son mejores que nosotros, o igual, pero al final, mira, no logramos dar ese golpe para poder, la espinita, ¿no? Que también me quedé yo, y a lo mejor ese grupo de esos 3 años de no poder ganar. Exacto. Una final, jugar una final. Una final, pues de Europa League, la Copa del Rey, pelear para... Más que nada por el equipo que teníamos, la plantilla que teníamos, ¿no? Ahí sí que no se nos quedó un poco... Oye, y de esos 3, ese año, estuviste 2 temporadas con ellos, pero Soldado, Aduriz y en enero Jonas, que llega en enero... Sí. Que claro, mucha gente piensa el Villa, Silva, Amate, digo, ese trío está bien, pero esos 3 que te acabo de nombrar hicieron un chorro de goles esa primera temporada entre los 3. De hecho, a Duriz creo que le pesó mucho el partido en Alemania, que tiene una ocasión contra Neuer mano a mano, luego se fue al Bayern de portero, y que luego le condenó, no tuvo tanta continuidad con Unai, pero, tío, Soldado, cuéntame cosas de ellos. Soldado, delantero. Roberto, potencia, energía. Esos remates al primer palo ahí, de a primer toque. Agresividad en el área, una agresividad de golpeo en el área, una potencia, unos 3-4 primeros metros, brutal. De Robert en algún entrenamiento seguro que te has llevado alguna red. Buah. Con un carácter dentro del campo que nos fuera. Con un carácter en el campo, muy agresivo en el campo. Y a Duri totalmente diferente. A Duri es una bellísima persona, en el campo muy duro, con un remate de cabeza excepcional. O sea, los tiempos medidos de bote para rematar, un rematador nato. Y Jonas, calidad. Jonas parecía definición. Muchas veces que el partido no iba con él. Pero cuando cogía el balón se le veía esa calidad, también girarse, esa definición. También tenía gol, o sea, al final al principio le costó adaptarse, pero enseguida, una vez se adaptó, ya fue también un jugador importante. A ti, cuando te dicen que esos 3 delanteros te cuestan entre los 3 15 kilos,
en el perfil actual de mercado dices, esto es una broma. Es una gestión de la leche, Sí, con todo dura, el cariño. Así es. Pues termina esa segunda temporada. Por cierto, en junio de 2011, aprovechando el impasse, te casaste con tu mujer. Correcto. Que también es importante. Empezaron a llegar las criaturas, ¿no? Por cierto, ¿cómo se llaman las nenas? Paula, la mayor, y Ángela, la pequeña. Que tienen ahora 9, la mayor. Y 5 años. 9 y 5. Y tú, papá caldoso total. Pero claro, siendo futbolista, ser padre también tiene que tener su truco, ¿no? Con la mayor, por ejemplo, primerizos, dormir por las noches, descansar y tal. ¿Cómo te apañabas siendo futbolista profesional y...? Yo a mis hijas las tuve luego, lo tuve más tarde a mi hija, Sí. pero aún jugaba, porque aún estaba en Rusia o Emiratos, no recuerdo ahora mismo dónde tal. Estabais ahí con la primera, sí. Y pues es duro, al final todo el mundo que tiene hijos jugando fútbol, si no duermen, se intenta dormir en otra habitación, se intenta descansar más que nada, porque los jugadores de nivel de volumen de partidos, los que juegan competición europea, tienen que dormir, y 3 competiciones, porque durmiendo recuperas. si no se descansa es imposible. Sí. Es imposible. Pero bueno, al final con tu mujer te partes y no hay ningún problema de nada. Ella es la gran... Yo siempre digo que ellas, y más cuando ella creo que ha sido la novia, tu novia toda la vida, ¿no? Sí. A Eli la conoces siempre. A ver, la conocí con 20 años aproximadamente. Y tal. Siempre. Pero bueno, Siempre. llevo con ella ya, imagínate. Pues eso, te iba a decir que teniendo en cuenta eso, son muchas veces, y me gusta aprovechar estas charlas para reivindicarlas, que esas noches de cariño, mañana entreno o tengo partido o lo que sea, pues son ellas las que se encargan de esas cosas y aprovechamos para reivindicar también ese rol. Ahí viajas, claro. estás un día nosotros en esos 3 años entrenábamos 1, 2, 3 días en Valencia, los demás días estábamos viajando. Viaje arriba y abajo, claro. Ese tipo de cosas son súper importantes. Y llegamos a la última temporada tuya, la 2011-2012, otra vez en Liga. Ese es el año de Llorente de ser terceros es necesario, pero no suficiente, ¿no? Como que había que dar un paso más. Y es verdad que las eliminatorias lo disteis. Y al final caéis en Europa League contra el Atleti de Falcao, en aquella eliminatoria en semis, que creo que os mete 3 o 4 el Atleti. Ahora mismo no tengo el resultado, pero ya está Falcao allí, el Tigre, vamos, Falcao, dice, bueno. Y en Copa del Rey contra el Barcelona. Contra el Barcelona también en semifinales. Que claro, vaya equipos y vaya nombres, ¿no? Estamos sacando aquí Falcao, sí. Messi, toda esta gente, ¿no? Son partidos complicados que al final, pues, lo que te he dicho antes, ¿no? Siempre nos ha quedado la espinita, sobre todo aquel grupo que conformamos, de poder jugar una final, porque, ostras, diferentes plantillas en esos 3 años y que respondieron tan bien regularmente, pues nos faltó pues darle eso, ¿no? Alguna final o algo al Valencia, que luego más tarde la dieron, y en Liga pues no fueron tan regulares, ¿no? Pero el fútbol tiene estas cosas. Sí, recuerdo una conversación en una entrevista que tuvimos en aquellos años que estabas en el Valencia, sobre Messi precisamente, por un comentario que dije, Ángel, es que al final los defensas con Messi es que salís todos en la foto, ¿sabes? Todos en la foto, los goles y tal y cual. Y tú me dijiste, es que con Messi hay un problema, tío. Vas a ir a darle y corre tanto que no llegas. ¿Podemos confirmar eso? O sea, que defender a Messi era en esos años. Ahora, hombre, se ha hecho mayor y ya es un poco más sencillo, ¿no? Sigue siendo complicado, pero hablo temporada 2010, 2011, 2012. Messi en su apogeo, luego ganó la Champions en aquellos años. ¿Defenderle era imposible? No imposible cuando estaba en parado, pero en carrera cuando quería, en el momento que arrancaba, con la fuerza de piernas y la velocidad con el balón, ya crucificado estabas. Y así lo ha demostrado. Yo recuerdo un partido en Barcelona que nos adelantamos el marcador la primera parte, creo que fue de Liga. Sí, uno de esos de doble lateral. Y creo que marcó Pablo. Puede ser que marcara Pablo, mira, aquel día. Que en la primera parte estábamos todos, me acuerdo yo, una y a la media parte, diciendo, es nuestro día, es en el campo del Barça. Seguir, tal. Se expulsan, creo que expulsaron a Maduro, creo que es Maduro, que se expulsaron en la segunda parte, o no sé cuándo, y nos meten 4 al final. Y tú haciendo una gran primera parte, que el equipo una sensación muy buena, bien plantado en el campo, contra todo un Barça de Xavi, Iniesta, de un equipazo, el mejor equipo para mí que he visto yo en la historia. Y te llega él, te mete un hat-trick. Gente para Messi, golazo de Messi. Porque lo bueno lo
La pausa. Cuando está Diego Alves con ese rechace, Leo Messi se frena y ve el movimiento de Alves y se la pone facilita por debajo del cuerpo. A Vidal entrando, la Antonio Vidal. Messi la sacó, no. Al final gol. Se le escapó a Alves y Messi acaba de marcar el 2-1. Ahí busca el recorte, la bicicleta es buena, el disparo, ya saben. Aparece Messi, gol. El tercero de Diego. El tercero y el hat-trick de Leo Messi. El próximo, atención a esa pelota para Messi, oportunidad para el cuarto. Messi por arriba, golazo de Messi. 4 acaba de marcar Leo Messi. El cuarto del Barcelona, el cuarto de Leo Messi. Ahí estaba yo en el campo con mis compañeros y dices, mira, han metido 3 goles, en 10 minutos, 15 minutos nos meten 3 goles y se acabó el partido. Ante esa situación, ¿qué se dice en el campo? Cuando eres el equipo víctima, No puedes, a ver, pues indudablemente después ves y corriges, ves los fallos que has podido hacer, pero Leo es el mejor jugador que he visto yo y contra el que he jugado sin ninguna duda. Yo no he visto nunca el mejor Leo Messi. Yo no lo he visto nunca. Probablemente sea el único jugador capaz de ganarte el solo un partido, ¿no? Él y Cristiano Ronaldo, de lo que he visto yo, para mí lo más fuerte que he visto. Y Cristiano tiene estas condiciones. Es otro nivel de jugador. ¿Cómo era defender a Cristiano? Pura potencia, agresividad, golpeo de las dos piernas, ver la portería, por arriba bien, por debajo golpeo. O sea, un jugador muy, muy completo. Pero técnicamente bueno, pero no, para mí no lo que yo vi con la sensación que me dio Leo en el campo, para mí. Tiene que ser frustrante eso, ¿eh? Jugar contra esos jugadores, en el caso de Messi, por ejemplo, como dices, decir, es que aunque me salga un partido bueno, en cualquier minuto, en cualquier segundo, en cualquier jugada, entra por aquí como Pedro por su casa y nos la hace. Para eso han hecho lo que han hecho y la concentración, los momentos, que tampoco tengan el día, que las 3 o 4 que tengan, que las fallen y por eso marcaban 50 goles por temporada, 60 goles, 40, un año natural que entre los dos, pues te digo, entre los dos, cada uno de los dos equipos, era una brutalidad. ¿Qué balance haces de esos 3 años deportivamente? Luego te preguntaré a nivel personal, pero al final tus 3 temporadas en el Valencia son 3 temporadas de tercer puesto en Liga, es decir, 3 clasificaciones de Champions, juegas Champions. ¿Cómo es ese momento en el que un chaval de Benlloc, de un pueblecito de Castellón, ve por primera vez el balón con los niños con la lona, sales al campo, pasa la cámara por delante de ti, la música en Mestalla? ¿Cómo es ese momento de jugar tu primer partido de Champions y qué es lo que sientes en ese momento? Que has llegado, que ya has llegado a lo que soñaste. Sí, muy bien, como tú bien has dicho. O sea, yo desde el primer día, ya cuando era jovencito, ¿no? Los partidos de Champions que veías y por la tele, a ver si alguna vez juego la Champions, ¿no? Me gustaría, ¿no? Y mira, con el Valencia tuve la suerte de poder jugar Champions y la verdad que es lo más grande, ¿no? Posiblemente de lo que yo he vivido. Y al final también para mí marca mucho un partido de Old Trafford. En Old Trafford he tenido la suerte de jugar 2 o 3 veces y es un campo que me ha marcado también mucho y por la sinergia que vivimos, la mística, todo el sentido desde que sales, no sé, hemos jugado mucho más campos, pero ese campo a mí me marcó mucho para poder, la sensación que viví allí. No te pregunto por la familia, pero cuando juegas un partido de Champions, entiendo que la familia en casa, padres, tal, sería un poco también para ellos un poco el sueño cumplido, ¿no? El decir, mira, chaval, pues claro, algo habremos hecho bien. A jugar Champions, ¿no? Lo que decía él de alguna vez en la vida poder jugar un partido de Champions, ¿no? Y bueno, sí, son momentos y eso quedará para el recuerdo y vivencias y encima pues juegas y son partidos disputados y que no son partidos que has jugado y madre mía, qué partidos, no, son partidos disputados y que estaban a nivel y estuvieron muy bien. En verano de 2012 termina una etapa, se marcha Unai del Valencia, te marchas tú, pero te marchas a Rusia. Que claro, en ese momento a mí, cuando dimos la noticia en la radio, fue Kuban, Krasnodar, tal, Ángel de Abreu que se marcha para Rusia. Y digo, Rusia, tío, por lo lejos que está aquello. ¿Por qué Rusia y por qué Krasnodar? ¿Y por qué no quedarme aquí en España, que tenía... ¿Tenías ofertas en España? Sí, tenía más cosas en España, por supuesto. Puedes decirlas, han pasado 10 años, ¿eh? Sí, no, me llamó el Depor,
En aquella época estaba el Levante, yo tenía una oferta de renovación del Valencia, de Manolo Llorente, de una temporada más. Estuve también hablando con el Villarreal. El Villarreal bajó segunda división y quería hacer un equipo potente. Sí. Y me dijeron de ir también allí. O sea, Llaneza sería, o uno de estos, ¿no? No, estaba... Fernando Roch. Hijo, correcto. Y ahora no recuerdo, entre otros ¿Y más. ¿Y en vez de quedarte? Y entre otros más. Turquía, también me llamaron de Turquía para ir a jugar a Turquía. Lo que pasa que... Y pues mira, mi mujer fue un momento duro porque no nos quedamos aquí, no volamos al extranjero, porque tampoco en el extranjero había muchos jugadores. No era una época... No es como ahora. Era dar un paso, era dar un paso y a ver cómo salía, ¿no? Y mira, y resulta que mediante un agente que yo conocía y tal, y pues me lo dijo, que la posibilidad de poder ir a Rusia, que estaba el entrenador Dan Petrescu, un ex lateral del Chelsea muchísimos años, y veraneaba aquí en Valencia y me llamó y tal, y fui a conocer ese equipo, me pasaron una propuesta y la verdad que para mí fue una propuesta muy interesante, y viajé allí a Austria donde estaban, vi cómo era el equipo tal, y mira, le dije a mi mujer que me iba, que se tenía que venir, que nos tenemos que ir. Claro, me iba y tú te vienes también. Y tú te vienes. Y fueron seguro, teniendo aquí cosas. Y mira, y me fui allí. Asumo entonces que en Rusia mucho frío. Mucho frío. También es verdad que donde yo estaba era al sur de Rusia, y al sur de Krasnodar, y es donde más y mejor clima hace en Rusia. No, sí, que igual que menos 20 grados hay menos 10. No. Exacto, menos 7, menos 8. Sí. En verano 25-30 grados, 35 grados, o sea, increíble. En verano no se puede estar, la calor que hace allí. Y bueno, mira, empiezo allí una vivencia dura al principio. Un equipo que querían jugadores europeos, querían europeos, me quiero referir a abrir afuera de Rusia, jugadores no solo rusos. Y algún brasileño también teníais, ¿no? Sí, pero después ya firmaron a Ibrahim Abalde, el delantero del Osasuna, Charles Caboré, un mediocentro del Olympique de Marsella, Chandau, un central del Sporting de Lisboa. Hicieron ya un equipo ya para algo importante, para pelear por lo que ellos querían. Y mira, hicimos una gran temporada, sufriendo al principio porque fue difícil, y todo funcionó bien, y nos clasificamos para Europa League, jugamos contra el Feyenoord, le ganamos al Feyenoord, nos clasificamos y nos tocó pues el Valencia. El Valencia, que dices, con lo lejos que me he ido y acabo volviendo aquí a jugar ya. Un Valencia diferente, ¿no? Ya diferente. Os tocó, fue en tu segunda temporada allí, que ya llegaba a un Valencia, pues Llorente ya se había marchado, el Valencia de Paco Alcácer y toda esta gente, ¿no? Estaba, creo que aún seguía estaba Dani Parejo, estaba Víctor Ruiz, seguía Víctor Ruiz, creo que sí. Bueno, un equipo diferente al... ¿Estaba Pizzi entrenador, puede ser? ¿O? No, Pellegrino, creo que Pellegrino. Pellegrino. Y un equipo un poco con bastantes jugadores que yo tuve en mi última temporada en el Valencia, que tampoco fueron muy protagonistas en aquella época mía, pero ahora ya eran lo que digo de curtir Valencia, ¿no? Ya eran jugadores ya más importantes. Y bueno, mira, para mí fue muy bonito también el Swansea de Pablo Hernández, mi amigo, casualidad de la vida, el Swansea también, de Pablo, que hizo muy buena temporada en Premier. Y de Michu, ¿no? De Michu, el delantero de Oviedo, sí. Que hicieron buena temporada en Premier, mira, quedaron sextos o séptimos en la Premier y pudieron entrar directamente a Europa League. Y mira, y fue también otra experiencia, jugar contra mi ex equipo, ver compañeros, ver un poco el Valencia de fuera. Ya no era lo que yo me fui. Habían cambiado muchas cosas con el tema de nueva etapa, estaba ahí el inicio de Peter Lim también. Claro, el equipo pues estaba en crecimiento, o sea, no estaba peleando por arriba. Era un equipo que estaba un poco más... no recuerdo en qué posición estaba, pero no era como nuestra época, que estábamos arriba, estaba un poco más abajo, y ya me hablaban ya un poco pues que el equipo necesitaba reaccionar, pero bueno, necesitaba su tiempo también. Y bueno, ¿estaba pensando a Jukic entrenador? Jukic, pues puede ser a lo mejor. Yo creo que a Jukic entrenador. No lo sé, tengo que mirarlo, pero me quiere sonar. Vale, y después de esos 2 años te marchas un año a Emiratos Árabes, a Banillas,
que no sé ni en qué zona está. Yo recuerdo dar la noticia en su momento, en 2015, cuando te marchaste para allá, y pensé, madre mía, Emiratos Árabes. Ruso no sé si te dio tiempo a aprender, pero bueno, al menos en Emiratos Árabes algo de inglés sacarías, ¿no? Algo de inglés. Y tenía otro año más en Rusia, pero mira, me llamó el Vanillas, que estaba Suso García Pitars, editor deportivo, y Luis García Plaza, de entrenador. Sí, señor. Y bueno, me conocían. Luis García me conocía mucho de la época mía, que yo jugué mucho con el Castellón y el Valencia contra el Levante, él estuvo en el Levante también. Cierto, sí. Me conocía perfectamente y mira, me pasaron una propuesta y hablé con los rusos y son cosas que pasan en su momento. Me costó mucho salir de allí porque yo allí estaba muy bien valorado y bueno, gracias a Dios pues pude salir, vivir otra experiencia, más que nada por el tema del clima. Necesitaba salir con mi mujer un poco de allí y vivir otro clima, otra vida diferente de la nieve a la arena, a la arena al calorcito. Y otra experiencia, tenía ganas de otra experiencia y mira, estuve allí una temporada allí y la verdad que bueno, otra vivencia diferente, otra cultura diferente, otros jugadores diferentes, un mucho menor nivel, pero una liga diferente con solo 3 extranjeros por equipo. Y que quien tenía los mejores locales pues eran los mejores equipos. Correcto. Y así fue. Y de ese año ya volvemos a España, al Lugo. Al Lugo. Te fuiste al Lugo. ¿Qué tal un poco la experiencia de volver? Pues que esta segunda división, ¿no? Segunda división allí, pues eso, un equipo diferente. Yo me voy 3 años fuera al extranjero y al volver pues ya tengo 32 años. 32 creo que tenía, 31 para 32 por ahí. Y bueno, y mira, hay varias cosas que tengo ahí de segunda división y el Lugo pues me ofrece un contrato de 3 temporadas y yo pues mira, acepto, me gusta lo que veo, lo que quieren hacer, el crecimiento. Está Luis Milla allí de entrenador y yo pues lo que me habla pues me gusta muchísimo, la manera de jugar, lo que querían hacer, quería el de mi experiencia y mira, y estoy allí 2 años. En el Ancho Carro. En el Ancho Carro. Allí otro al clima de Lugo, Ahí te pegaría, casi más que en Rusia, iba a decir. Bueno, no, es diferente. Más lluvia, pero bueno, también un grupo extraordinario, buena gente y 2 años muy buenos también. Estuve allí, un equipo en segunda y bien, mira, todo bien. Y luego de allí, pues esos 2 años en segunda división, acaban con tu regreso, iba a decir triunfal, al Club Deportivo Castellón, pero antes de jugar fue más en calidad de socio barra accionista barra inversor barra asesor barra ayudante, ¿no? Con la etapa primera aquella con Pablo y con Vicente Montesinos. Sí, ya como propietario, como propietario Pablo, yo y Vicente Montesinos. Poniendo la pasta, ¿no? O sea, bueno, lo que pudimos en aquel momento para que el club pudiera subsistir en aquel momento y poder tirar adelante y que no... ¿Tan mal estaba la cosa en 2017? Sí, estaba muy mal. Estaba mal, el equipo pues bueno, económicamente estaba como estaba y todo era muy negativo y bueno, mira, pues nos pusimos allí nosotros por delante y se creó un grupo y yo decidí bajar a 3ª división, de segunda división bajé a 3ª división para ayudar al club a ascender y mira, lo conseguimos y mira, y así fue. En la primera temporada es el ascenso de 3ª a 2ª B. Siguiente año, con Vicente Montesinos ya un poco más involucrado también, igual que vosotros. El siguiente año se traspasa al club. Se traspasó el club a otra propiedad y lo recupera el año siguiente. Lo recupera el año siguiente, que es la temporada 19-20, en la cual tú ya como, iba a decir, secretaría técnica, asesor del consejo, te cargo un poco a nivel de la planificación. En plena pandemia, en el año 2020, subís a segunda. Sí. ¡Que te escuchen Castellón por todo lo que están aquí! Hablábamos antes de que si el ascenso de 2005 había sido lo más grande, de las cosas más grandes que había vivido como deportista, ahora ya, fuera del césped, de las cosas más grandes que se viven, y eso que había pandemia, iba todo el mundo con la mascarilla y había distancia social, pero... Chico, ascender a segunda división con el Castellón, eso es la releche en el contexto del año 2020. Sí, totalmente. Desde el despacho, pues mira, hicimos una muy buena temporada, siempre peleando por estar ahí arriba, con el presupuesto que teníamos, y mira, vino la pandemia, se paró la liga, estábamos primeros, fuimos a Málaga al playoff y salió todo bien, hicieron un grandísimo playoff y ascendimos el primer año que Vicente Montesinos, propietario del club,
y nos plantamos en segunda división. Son de esas historias que si hubiera habido cámaras todo el día grabándolas, haces una serie de Netflix y te forras, ¿eh? Con el ascenso del Castellón al fútbol profesional otra vez ahí a la segunda división. Pero luego es verdad que esa consistencia no se pudo mantener. Luego hay otro descenso y nos plantamos prácticamente ya en la actualidad. En julio de 2022 te marchaste del Club Deportivo Castellón. Ahora tenemos ya pues, otra propiedad. Ahora al Castellón lo vives como aficionado, entiendo, ¿no? Como seguidor, ¿vas a Castalia de vez en cuando? Sí. ¿Y qué tal este año? Porque la cosa va bien, ¿no? En lo deportivo. Sí, la verdad que la manera de funcionar el club, la gestión lo están haciendo muy, muy bien. Lo están trabajando e invirtiendo mucho y se está notando en el campo y bueno, el entrenador ha acertado plenamente en la manera de jugar, a lo que quiere, los jugadores, la plantilla, una muy buena plantilla, interpreta muy bien lo que quiere el entrenador y es una manera de jugar muy bonita para el espectador y ojalá, ¿no?, la gran temporada que están haciendo pues lo puedan para ascender, ¿no?, sobre todo por la gente y que vuelva otra vez al fútbol profesional pudiendo ir al campo porque se lo merecen, ¿no?, por el apoyo que tienen. Eso es lo que os faltó, ¿no? En el ascenso 2020, el no poder disfrutar de un Castalia con 13, 14, 15.000 personas cada 2 findes por el tema de la pandemia. Pues lo ha dicho Ángel, y lo hemos comentado antes de la grabación, el Castellón está en la primera mejor vuelta de toda su historia, 102 años, ha perdido un partido de la primera vuelta y bueno, pues esperemos que pueda terminar en buen puerto la campaña. Nos plantamos en la actualidad, Ángel, y te tengo que preguntar un par de cosas antes de cerrar. La primera es cómo estás viendo al Valencia en la distancia, porque tú, aparte de haber jugado en el Valencia, pues has vivido mucho fútbol fuera del Valencia en los últimos años, direcciones deportivas, mucho viaje, coche arriba y abajo, relación con Fernando también, y al final un ex compañero tuyo como es el Pipo como entrenador. ¿Cómo lo ves a este Valencia 2023-2024? Y sobre todo, lo has dicho antes, los chavales que el Pipo está consiguiendo que se consoliden también en la élite. Pues lo estoy viendo pues con una dificultad interna complicada desde fuera, la sensación que me da, pero con un trabajo del Pipo, de Rubén, extraordinario en el campo, con los mimbres que tiene, con la gente joven que tiene, con el vestuario que tiene, la verdad que es extraordinario. O sea, ver gente de la cantera, o sea, con ya tanta responsabilidad y jugando en primera división y estando ahí, pues tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito y eso es un trabajo diario, es un trabajo de cada día de trabajo con los chavales y de que no pasar de un filial de segunda ref a jugar en primera división. Es que es un paso muy alto, pero son chavales que entrenaban día a día con el primer equipo y mira, con responsabilidad, con ilusión, con una mentalidad de que pueden estar ahí perfectamente y yo desde fuera pues encantado de la vida de que haya tantos canteranos, ¿no? Y que sobre todo Rubén, que le vaya tan bien porque el trabajo que está haciendo tiene mucho mérito. Sabiendo lo exigente que es Mestalla y lo exigente que es el valencianismo, y más en una época muy diferente a la que viviste tú, pues han pasado 10 años y bueno, pues el huracán Peter Lim se ha llevado por delante aquel Valencia de Champions, ya no es lo mismo. Hablamos de un Valencia que el año pasado sufrió para mantenerse, pero cuando llegan el Pipo y Carlos hace aproximadamente un año, a principios de 2023, ¿tú pensabas que iban a poder revertir la situación como la hicieron y salvando el equipo, la última jornada, pero salvando el equipo del descenso? Y que Rubén sería el entrenador que está demostrando ser, porque había muchas dudas, ¿eh? Bueno, siempre se crean esas dudas en el exterior, es normal, es una plaza muy grande. El Pipo lo ha vivido en el campo y ahora como entrenador también lo está viviendo, pero ahí está, el trabajo. Carlos, cuando estaba con él, también como persona como lo conozco, pues una persona muy trabajadora de fútbol como él, y hicieron un gran trabajo y ahora pues Rubén pues lo está demostrando. Tiene mucho mérito lo que está haciendo, mucho mérito, y ya te digo, le deseo lo mejor a él y al Valencia, porque al final lo más importante ahora mismo es intentar que el equipo esté lo más arriba posible y que no pues vaya hasta final de temporada pues pelear por las posiciones de abajo, porque es la dificultad que tiene, ¿no? Y el año pasado ya lo vivió el Valencia. Sí. Así nos plantamos, como decía, en esta actualidad en la cual nos quedan un par de cuestiones. La primera, evidentemente, repasar las preguntas que vosotros, amigos oyentes, habéis dejado en el grupo de Telegram, Club BeusFC, al que podéis acceder de manera gratuita, y sabréis quiénes son nuestros siguientes invitados y les podéis dejar algunas preguntas. Como por ejemplo, Carlos, que dice: de Albert era el ídolo de mi primo, tendríamos unos 10 años los dos, se ponía el número 15 en todas partes.
¿verdad? Que aquella equipación con el número 15, que no era tu número, o sí, bueno, no sé si había sido tu número antes, pero bueno, llegaste al Valencia y te quedaste con ese y ya no te meneaste del 15 nunca, ¿no? Sí, la verdad que sí. Cuando estaban todas las equipaciones y todos los jugadores que Castellón habían... llevabas el 4, ¿puede ser? ¿O el 4 y el 5. 4 y el 5. Sí. Después en el Valencia una vez llegué, pues bueno, cuando me tocó el tema de los números, el que habían los números que sobraban para los que veníamos nuevos. Sí. Y bueno, mira, pues me gustaba el 4 y el 5 y tuve la opción del 15. Y, pues este. Sí. Y ahí se quedó, claro que sí. Polo VCF dice, yo no quiero preguntarle a Ángel nada en concreto, pero quiero que le traslades que bajo mi opinión fue un muy buen central, muy infravalorado. El tiempo que estuvo en el Valencia cumplió con creces su cometido. ¿Qué te parece? Bien, pues mira, una persona muy agradecido, ¿no? Muy agradecido, eso está bien, eso está bien. Dice Alex Frasquet, te pregunta, Ángel, ¿cómo de amigo eras de Banega y si era tan personaje como parecía? Bueno, no te he preguntado, acuérdate la lesión con el coche aquel, con la gasolinera al lado de Paterna, que entiendo que vosotros fliparíais. Eso fue después de que yo... Ya no estaba, Ya ¿no? no estaba. Pero fue yo esa temporada, justo la 12-13, cuando habías sido tú. Claro, él... Éramos muy amigos, incluso de su mujer, o sea, muy amigos, y su mujer y mi mujer eran muy amigas. Y mira, ahora perdió un poco la relación porque se fue a Arabia y desde que está en Arabia Saudí, pues allí está bastante desconectado de todo, pero era una persona que yo quería muchísimo y él me quería a mí mucho. Sí, y que creo que, y mira, yo fui muy crítico con Banega en su momento porque suelo ser crítico en la manera de... Creo que este jugador puede dar más. Y luego cuando da más, me callo. Porque digo, me está haciendo perfecto, no hay nada que decir, es un fenómeno. Y Banega me pasaba eso. Al principio, de los primeros años, decía, puede dar más. Cuando se marchó al Sevilla, era justo cuando empezaba a ser ese futbolista. La temporada después de irte tú, cuando lo pusieron a él, a Albelda y a Parejo, Valverde, de entrenador, esos tres jugando en medio daban gusto, pero vamos, un espectáculo. Y justo fue cuando empezó a rendir, se marchó al Sevilla. Pregunta Xavi, Ángel, recuerdo un partido que Emery te puso de mediocentro. Me suena que contra Osasuna en casa acabamos 2-2. ¿Has jugado en alguna otra posición además de central? Bueno, ya visto de mediocentro defensivo no era desconocido para ti, ¿no? No era desconocido. Y sí que recuerdo, que es verdad que Unai me puso de mediocentro aquel partido y tal. Sí, anteriormente jugué, ya en el Castellón ya jugué. En segunda creo que no llegué a jugar de mediocentro algún partido, pero en segunda vez sí que jugué bastantes partidos de mediocentro. Sí, te dice por aquí Vicente Giner, Ángel, ¿algo que la Liga Española deba aprender de la rusa? Yo creo que no. No, que va. Por la cara que pones, la liga está a años luz de lo que es la liga rusa de infraestructuras, pese a que están en aquella época mía estaban creciendo, invirtiendo y creciendo bastante. Por eso firmaron a Unai, fuimos jugadores europeos allí también, y luego ya fueron más brasileños y tal. Sí, se fue al Rubin, ¿no? No, Unai se fue al Sparta de Moscú. Es verdad. El que estaba en el Rubin Kazán era César Navas, que era el jugador primero español que estuvo por allí. Y el Chori Domínguez. Y el Chori, que compañero mío también, que fue también para allí. Es verdad. Y te repregunta Vicente Giner, estuviste en el Valencia 3 años, ¿en cuál de ellos encontraste un vestuario más como una piña y te encontraste más a gusto? Ya has dicho que en las 3, pero quizá la primera, ¿no? La que llegaste. Yo me encontré a gusto en las 3, porque los 3 vestuarios que hicimos y la gente que vino fueron extraordinaria. Pero sí que es verdad que el primer año cuando llegó, el global de jugadores que habían allí, pues se hizo un grupo muy fuerte de jugadores importantes que habían, más los jugadores que firmaron de nivel nuestro, ¿no? Que eran otro tipo de perfil de jugadores. Se creó un conjunto muy, muy bueno. O sea, y eso se demostraba pues cuando hacíamos cenas, hacíamos comidas, eso se valoraba mucho. ¿Quién ponía la música en el vestuario, los rollos ahí en el vestuario? No creas, lo ponía todo el mundo. Los argentinos les gustaba poner cumbias, su tipo de tal, pero enseguida muchos se quejaban y se cambiaba. No había mucho problema en el tema de eso. Y te pregunta María, para cerrar, me gustaría preguntarle a Ángel si a lo largo de esos 3 años en el vestuario sentiste que Unai a veces lo pasaba mal para mantener la autoridad, porque recuerdo cuando Miguel le imitó en el vestuario, en el banquillo, cuando Mathieu le daba un DVD del rival y pasaba de él, Manuel Fernández iba a la suya, Banega iba a la suya. Te pregunto un poco por el tema de la autoridad. Es que yo me acuerdo de la Miguel en el banquillo, que salió en el día después, estaba de cachondeo, evidentemente. Luego la leyenda de Mathieu, un día le preguntaré a Mathieu si tengo... Porque Unai os daba DVDs, ¿no? Os daba DVDs con informes, pero claro, algunos los veíais. Y un día parece que le dio a Mathieu un DVD vacío y al día siguiente le dijo, Jeremy,
¿Viene el informe, Jeremy? Sí, mister, sí. Todo fenomenal. Sí, bueno, cada uno tiene una personalidad y ahí está la dificultad de poder manejar todas esas personalidades que dice ella en un vestuario, ¿no? De jugadores que tienen una personalidad diferente, son jugadores extranjeros, y eso Unai es lo que hablamos anteriormente, que le curtió mucho para poder saber gestionar cada personalidad. Sí. La última, Ángel, tiene que ver justo con un evento al que no pudiste asistir, porque este programa nació un poco al hilo del centenario del Valencia, y me lo comentabas antes, te dio una rabia monumental no poder estar en el famoso partido de leyendas, ¿no? Tenía un viaje organizado y no pude ir. O sea, me llegó la invitación, ya me lo dijeron y... Bueno, después ya pregunté todo, excompañeros y todo eso, y fue muy, muy bonito y bueno, lo vi. Ya te habías retirado, pero si hubieras podido ir, ¿te hubieras vestido de corto? Pues posiblemente. Llevabas un año retirado, tampoco... Pues, aparte estás bien. Pues sí, pues posiblemente. Sí. Si en el momento, si hubiera ido y lo hubiera confirmado y tal, pues bueno, pues si Giner o alguno me lo hubiera dicho, pues me hubiera, sí. Dos carreritas ahí con sí, con hubiera. Tal, ¿no? Con si hubiera faltado jugadores, porque había muchos jugadores, pues sí, no hubiera habido ningún problema. Imagínate jugar con Fernando ahí, tocando la bola ahí, ese tipo de cosas. ¿Qué ha significado el Valencia en tu vida, en tu carrera deportiva, pero también a nivel personal? Pues hemos hablado, te casaste en aquellos años, te hiciste futbolista de primera división en aquellos años, conociste a la afición del Valencia que no la habías podido conocer, hiciste muchas amistades en el mundo del fútbol. ¿Cuál ha sido el significado del club para ti a nivel personal y profesional? Para mí todo. Para mí, como futbolista, fue lo que me dio para poder dar el salto, para vivir lo que es el máximo nivel, vivir lo que es una estructura tan grande como la del Valencia y una afición tan grande como es la del Valencia. Ya te digo, para mí ha sido la etapa con más sabiduría y que más me ha exprimido para poder aprender muchas cosas. De estar con jugadores que lo tienen todo a estar abajo. Sí. Me quiero referir que el estar arriba y abrirte todas las puertas, al estar abajo y ser muy, muy criticado. Ya sea yo u otros compañeros que he vivido yo y he visto cómo ha ocurrido. Y eso te da mucho... A mí me impactó mucho y me ayudó mucho para todo después, ¿no?, de mi carrera. Bueno, y te da también fuente de anécdotas interminables para poder contar en comidas con colegas, con tus hijas, por ejemplo, que no sé, ¿conocen tu faceta futbolística a pesar de que son muy jovencitas todavía? La pequeña no tanto, ¿no? ¿O no te ha visto jugar? Sí, saben, pero no son muy futboleras ellas. Te han salido otras cosas, ¿no? Sí, otras cosas, pero siempre ocurre por las típicas preguntas, ¿no? Ahora que la mayor que ya va creciendo con la calle, ¿no? Con los compañeros de clase, que tu papá fue futbolista, que jugó aquí, esto, lo otro, y ella pues va, sí, mi padre sí, jugó, tal, pero no están tampoco muy por la labor de recordar lo que yo tal. Le gustan ese tipo de cosas, pero sí que es verdad que ellas pues se enorgullecen, ¿no?, de que yo haya podido jugar. Claro, con los años, acuérdate que visto cómo funciona todo con el tema de la Kings League y tal igual, con los años jugaste con Villa, jugaste contra Villa y jugaste contra Messi, claro, y en aquello pues evidentemente los chavales de aquí a unos años cuando te vean y dirán, ostras, este tal, sí, el Castellón, sí, tal, dueño Castellón, no sé cuánto, el ascenso, no sé qué. ¿Y Messi cómo es? Eso va a ser lo que te van a preguntar seguro, ¿no? Así es. ¿Lo tienes asumido? Totalmente. Los periodistas también, nos preguntarán, oye, ¿y Messi era tanto como...? Nos van a preguntar dentro de unos años. Pero bueno, eso que lo hagan en los programas que tengan al Barça como protagonistas. Pues nada, esto lo teníamos pendiente y yo creo que ha quedado muy chulo. Muy bien. Nos ha enseñado el hotel, hemos podido verlo todo por aquí. Ya sabéis, amigos, en Benimamet, muy cerca de la feria de aquí de Valencia, si tenéis pues cualquier cosa a nivel de compromiso, de familia, de trabajo, lo que sea, tal, Hotel Beleret en Benimamet, que además lo gestionan buena gente como son Ángel de Alberti y su mujer. Ángel, que vaya todo muy bien en esta nueva etapa. Te he visto muy bien, Yo creo que para alguna pachanguita ahí con los veteranos del Castellón, del Valencia, alguna puedes todavía apuntarte, Alguna todavía te puedes apuntar. Y sobre todo que te vaya muy bien y que sigas siendo tan buen tío. Yo creo que eso con los años es con lo que la gente se va a quedar y muchos aficionados que han escuchado esto se van a quedar. Y nada, 15 años de aquella llamada.
para Navidades. Ya sabes que no te volveré a llamar para confirmar tu fichaje ninguna otra vez, ¿vale? Madre mía, qué coincidencia y muchísimas gracias por todo, Paco. Bueno, pues ya has visto, y mantenemos relación pasado el tiempo. Yo creo que eso también es lo más importante del periodismo y también del fútbol. Las personas que hay detrás y gente buena como el gran Ángel de Albert. Cuídate mucho, amigo. Igualmente, muchísimas gracias. Nosotros vamos a cerrar desde aquí. Ya sabéis que esto lo podéis escuchar a través de Plaza Podcast y también en cualquiera de las plataformas de podcasting del mundo mundial, como son Apple Podcast, Google Podcast, iVoox y Spotify. Ya sabéis que podéis ponernos 5 estrellitas, deberíais hacerlo, seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales y regalarnos comentarios, que os cuesta nada, 10 segunditos, y nos ayuda mucho a seguir creciendo. Regresamos dentro de unos días con nuevos contenidos. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima. Plaza Podcast. Historias que cuentan.